Perfecto. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Ya. Bueno, el tema del día de hoy, el grupo que vamos a ver el día de hoy, farmacológico, acá está, listo. Hoy día vamos a ver lo que compete a los temas o al grupo de neurolépticos, ¿sí? Si bien es cierto, quizás no sea un grupo farmacológico ampliamente utilizado como el de otras patologías, sin embargo, es sumamente importante, ¿no? El manejo también de estos medicamentos, que va de la mano, obviamente, de algunas patologías específicas, como podría ser la esquizofrenia, ¿no? También tienen otras aplicaciones, pero generalmente la aplicación más importante es precisamente para lo que viene a ser el tratamiento de la psicosis relacionadas a esquizofrenia, ¿no? Bueno, para comenzar, estos fármacos, como ya lo acabo de mencionar, muestran o se caracterizan por mostrar básicamente su máxima eficacia en el tratamiento de algunas psicosis, tanto orgánicas y tóxicas, ¿no? Y de naturaleza esquizofrénica. Precisamente de ahí que toma otros nombres, como lo vemos aquí, antipsicóticos antiesquizofrénicos, ¿no? Tranquilizantes mayores, es como se les conoce, y básicamente el término neurolépticos, ¿no? Que es como lo estamos viendo el día de hoy, proviene de que ellos producen, ¿no? Un síndrome que se caracteriza o que tiene tres componentes especiales, la disminución de la actividad psicomotora, ¿no? La quietud o tranquilidad emocional, la indiferencia afectiva, ¿no? A estímulos medioambientales, que son lo que caracteriza básicamente el síndrome neuroléptico. Por eso el nombre de neurolépticos, ¿no? Debido a ese síndrome característico que se vio y se conoció precisamente cuando se comenzó a utilizar este grupo farmacológico. Y también en relación al desarrollo o al estudio de los neurolépticos frente al tratamiento de la esquizofrenia, ambos van muy de la mano. Cuando se habla de antiesquizofrénicos, se habla de neurolépticos, y cuando se habla de neurolépticos, se habla de esquizofrénicos, porque hay muchas investigaciones en las cuales se ha ido manejando tanto los mecanismos de acción de los fármacos como la fisiología de la enfermedad, ¿no? Y ambos van muy de la mano, por eso también se les relaciona mucho. En algunos casos podrían de repente, se podría pensar o algunas personas podrían confundir el hecho de los neurolépticos con la actividad también de los fármacos ansiolíticos, ¿no? Pero obviamente no son lo mismo. Hay diferencias sumamente importantes. Los ansiolíticos no producen precisamente este síndrome neuroléptico característico, sí, de esta familia, ¿no? Por otro lado, también los neurolépticos se caracterizan porque pueden producir una rigidez muscular, ¿no? Y el famoso síndrome parkinsoniano, que es uno de los efectos adversos más importantes también que puede tener esta familia de fármacos. Algo que en comparación con los ansiolíticos no lo producen, al contrario, producen una relajación muscular. Otra diferencia importante está relacionada a que en el caso de los ansiolíticos, por ejemplo, ellos producen dependencia, eso también es solamente conocido, los neurolépticos no. También por otra parte, los neurolépticos, como vamos a ver más adelante, algunos de ellos pueden producir convulsiones, y en el caso de los ansiolíticos lo contrario, ¿no? Los ansiolíticos inclusive podrían ser utilizados tienen cierto efecto anticonvulsivante. Entonces no son lo mismo, no hay que confundir entonces ansiolíticos con neurolépticos, y aún mayor que el hecho de la aplicación farmacológica también es distinto, bueno, el mecanismo de acción es distinto y la aplicación terapéutica también es distinta, ¿no? Los neurolépticos, como lo acabo de mencionar, son utilizados para la psicosis, y el caso de los ansiolíticos son utilizados para el tratamiento de las neurosis. Creo que ya a estas alturas ustedes saben muy bien la diferencia entre psicosis y neurosis, ¿cierto? Primera participación, entonces, chicos, diferencia entre psicosis y neurosis. ¿Cuáles son las diferencias? Bueno, podrían ir participando en el Padlet, pero obviamente características sumamente importantes, ¿no? La psicosis, como ustedes ya saben, hace que básicamente el paciente se desconecta de su realidad. Tiene interpreta lo que sucede a su entorno a su forma, ¿no? Tiene una concepción muy personal, percibe cosas que no existen. Y cuando hablamos de una neurosis, en el caso de la neurosis no hay esa desconexión
de la realidad, pero sí es una respuesta exagerada a algo que puede presentarse en el entorno del paciente, ¿no? Se produce un sobreestímulo, a veces está asociado también a nerviosismo, angustia, y generalmente cuando hablamos de neurosis podemos pensar en algún ejemplo, de repente aquellas personas que tienen un medio exagerado un miedo exagerado al dolor, o de repente aquellas personas que viven angustiadas pensando en que se van a morir, ¿no? Esta es una neurosis. Entonces, la aplicación farmacológica también es distinta. Entonces, son dos grupos que básicamente son muy diferentes en relación a mecanismos de acción y aplicaciones farmacológicas, ¿no? Bueno, entonces, si hablamos específicamente de esa aplicación de neurolépticos, como ya se los acabo de mencionar anteriormente, tenemos que pensar pues en los trastornos esquizofrénicos, ¿no? Que generalmente se caracterizan por presentar distorsiones de la percepción, del pensamiento y de emociones muy característicos. Es un tipo muy particular de psicosis que, bueno, podemos ver pacientes con delirios, alucinaciones, trastornos de pensamiento, trastornos del lenguaje. En los últimos años ha ido aumentando el número de pacientes con esta enfermedad. Se calcula alrededor de 21 millones de personas en todo el mundo, uno de cada 100 podría tener ese tipo de enfermedad. En el Perú realmente todavía no hay un porcentaje muy alto. En otros países sí, es bastante clara la presencia de pacientes esquizofrénicos, no solamente esquizofrénicos, sino también con problemas con diferentes enfermedades neurológicas. Lo he percibido, o sea, es absurda la diferencia desde los jóvenes en la parte, en la etapa universitaria, ¿no? Demasiada depresión, demasiada bipolaridad, esquizofrenia. Todavía no, ese porcentaje tan alto no lo he percibido en el Perú, pero sí, también obviamente hay un porcentaje importante de personas que tienen esquizofrenia. Algo también importante es que esta enfermedad generalmente inicia al final de la adolescencia, ¿no? Y a comienzos de la vida adulta. Y es una enfermedad que no va a tener un tratamiento, es crónica y si no es tratada, no curada, porque no tiene cura, si no es tratada, puede llegar a ser muy incapacitante para la persona, ¿no? Totalmente, se aleja totalmente de la sociedad, ¿no? Y puede perturbar muchísimo su relación con la familia, amigos, etcétera. Algo importante en relación precisamente a lo que les menciono, de que inicia en la adolescencia, es bastante conocido de que muchas enfermedades neurológicas inician en la adolescencia. Básicamente hay muchos estudios que han mostrado, ¿no? Que muchas regiones del cerebro sufren ciertas alteraciones precisamente en el periodo de la adolescencia. Y por eso se ocasionan muchas enfermedades neurológicas, bipolaridad, ¿no? Esquizofrenia, algunos tipos de depresión, precisamente en esta etapa, ¿no? Hay algunos estudios que han mostrado que básicamente la corteza, por ejemplo, se reduce en tamaño, ¿no? Durante la adolescencia y se vuelve un poquito más delgada y que también hay un aumento de los niveles de mielina que aísla las fibras nerviosas y que no permite una comunicación adecuada. Bueno, todavía falta dilucidar mucho en relación a esto, pero aparentemente esos cambios estructurales a nivel cerebral en algunas zonas específicas del cerebro serían las responsables del inicio de muchas de las enfermedades neurológicas que se dan precisamente a partir de la adolescencia, ¿no? Entonces, el hecho de que dicen la adolescencia es complicada, ¿no? ¿Y de dónde viene esa complicación? De muchas modificaciones a nivel también cerebral que están acompañados de muchos cambios bioquímicos, etcétera. Pero bueno, el hecho es de que la esquizofrenia es una enfermedad que precisamente no viene, ¿no? De inicios desde la adolescencia o la edad temprana, un adulto joven entre de repente de 30 años ya podría también iniciar una enfermedad a los 30 hasta los 35 años. Generalmente se inicia entre los 15 y 35 años. Ahora hay diferentes tipos de sintomatología, ¿no? Hay diferentes formas inclusive de clasificación de las esquizofrenias, en fin. Pero en forma general, quizás para entender un poco la parte de farmacoterapia, ¿no? Lo que es tratamiento y también lo que viene a estar relacionado con la farmacología que vamos a ver el día de hoy, vamos a diferenciar lo que son los signos o los síntomas positivos, ¿no? Y los síntomas negativos, ¿no? Es la forma más fácil quizás de dividirlos. Por un lado, si hablamos de la esquizofrenia positiva,
es aquel que va a presentar una sintomatología expresiva con pensamientos delirantes, alucinaciones, desorganización del lenguaje, ¿no? Desorganización también de la conducta. Generalmente el inicio de estos síntomas en estos pacientes es en forma brusca, ¿no? Pero la ventaja es que cuando la enfermedad cede, ¿no? Cuando tiene el tratamiento adecuado, también él vuelve o la persona vuelve a su funcionamiento normal, ¿no? O sea, puede ser controlada, ¿no? Puede tener una actividad social totalmente aceptable. Algo importante es que, por ejemplo, en la esquizofrenia, en los síntomas positivos de la esquizofrenia positiva, básicamente ellos responden relativamente bien a la medicación antipsicótica, y algo también sumamente importante es que no se ve alteraciones morfológicas claras en el cerebro. O si las hay, son muy pocas, que no son llamativas, ¿no? En relación por ejemplo, lo que podría ser los síntomas negativos, ¿no? En los síntomas negativos, vamos a ver sí una alteración morfológica del cerebro bastante interesante, ¿no? Que se le relaciona precisamente con muchos de las características de los síntomas que van a presentar estos pacientes. Hay una evolución en las alteraciones morfológicas súper interesante. Más adelante tengo una imagen, no la he puesto aquí, pero hoy en día con los estudios de PET scan, que son marcadores, son radiofármacos que uno marca, coloca al paciente, estos llegan al cerebro, se unen a las zonas del cerebro y uno puede evaluar el cerebro. Es muy interesante para la evaluación de enfermedades neurológicas. Por ejemplo, uno ve que hay alteraciones bien claras, sobre todo en estos pacientes que tienen estos síndromes o los síntomas negativos, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, se ha visto que hay un agrandamiento de los ventrículos cerebrales. Bueno, estos síntomas negativos, básicamente, en estos casos vemos un paciente que no se concentra en su trabajo, no se concentra en sus estudios, su descuido, hay mucho descuido en relación a su persona, son muy poco activas, son muy inactivas en realidad, ¿no? Hay una pérdida o disminución de las funciones normales, pobreza de expresión lingüística, retraimiento, se encierra en sí mismo, pierde esa capacidad de sociabilizar, ¿no? Hay una ausencia de emociones y no tiene esa capacidad de repente de sentir satisfacciones por cosas que a cualquiera podrían satisfacer, ¿no? Es un poco como que se desconecta un poco de su entorno. También vamos a ver pacientes que tienen una sintomatología mixta, ¿no? También que van a manejar de ambos síntomas. Hay unos que tienen más positivos y algunos negativos en menor cantidad o viceversa, ¿no? Bueno, pero de alguna forma, para entender también la parte farmacológica, lo dividimos así. Hay un factor genético muy importante, ¿no? Sabemos de que si tú tienes un familiar con esquizofrenia, hay un gran porcentaje de probabilidades de que en la descendencia también haya, ¿no? Algún otro familiar. Y bueno, como les dije, hay formaciones, problemas en la formación del cerebro y también hay anomalías bioquímicas que son fundamentales para el desarrollo de esta enfermedad. Aún falta mucho por investigar, muchísimo por entender de esta patología. Lo que también se sabe es que, por ejemplo, tú puedes tener a una persona que pueda tener la tendencia genética, ¿no? A la esquizofrenia, pero he sabido de que hay muchos factores que podrían también condicionar a que esto se desencadene, ¿no? Tú puedes tener un factor genético, pero por ejemplo, en el caso de niños que puedan ser sometidos o que hayan tenido alteraciones o problemas durante el nacimiento, que hayan tenido algún tipo de alteración, que vivan en un medio de repente estresante, o durante la adolescencia el uso de drogas, algún compuesto que pueda también predisponerlos más, desencadilla, o sea, tú tienes el factor genético, pero siempre quizás hay algunas características que puede hacer que desencadenen la enfermedad, ¿no? Hay personas que pueden tener esa predisposición genética, pero llevan una vida tan tranquila, tan sosegada, que finalmente a veces no llegan a expresar la enfermedad. Entonces eso también es sumamente interesante de considerar, ¿no? Bueno, en relación a este grupo farmacológico, esta primera diapositiva de aquí resume en forma bastante clara, creo yo, y lo encontré en un trabajo y me gustó, para comenzar, los dos grupos en los cuales se va a dividir los neurolépticos. Por un lado tenemos los antipsicóticos típicos, ¿no? O antipsicóticos convencionales, que básicamente se van a caracterizar, en resumen, el resumen de toda la clase, es que se van a caracterizar porque bloquean los receptores de dopamina, ¿no? Y como consecuencia también
sus efectos, las reacciones adversas más conocidas e importantes son los efectos extrapiramidales que pueden producir, ¿sí? Entonces, esto es el mecanismo de acción de los antipsicóticos convencionales o típicos, que es como los vamos a dividir, o los neurolépticos típicos, como quieran llamarlos. Y por otro lado tenemos, ¿no?, el otro grupo, que son los neurolépticos atípicos o antipsicóticos atípicos, que se va a caracterizar principalmente porque hay un bloqueo de los receptores de serotonina, específicamente del 5-HT, ¿no?, y específicamente del 5-HT2A, perdón. Y bueno, y básicamente se diferencian de estos, ¿no?, además de este bloqueo, por el hecho de que no van a presentar los efectos extrapiramidales que sí van a presentar los atípicos, ¿no? Esa es una diferencia bien importante, el tipo de bloqueo. Ahora, ojo, que no significa que este tampoco no bloquee en cierto grado de repente los dopaminérgicos, como lo vamos a ver más adelante. También va a haber un bloqueo de los dopaminérgicos, pero en mínimo porcentaje, ¿no? O sea, ambos pueden bloquear de ambos, pero en pequeños porcentajes, generalmente en mayor porcentaje, el caso de los típicos, bloquean los dopaminérgicos e inclusive en mayor porcentaje va a haber un bloqueo, una inhibición del receptor D2, ¿no? Eso en el caso de los típicos. En el caso de los atípicos, bueno, obviamente su principal acción es el bloqueo de los receptores serotoninérgicos, específicamente de los HT2A, pero tampoco significa de que no bloqueen los otros, ¿no? Vamos a ver algunos fármacos que combinan, ¿no? La clozapina posee alta afinidad por los D1, D4, por los 5-HT2, ¿no?, por los receptores muscarínicos, adrenérgicos alfa, pero también es antagonista del receptor D2, ¿no? La risperidona bloquea los 5-H2A en mayor grado que los receptores D2, pero también tiene un ligero bloqueo de los receptores D2. Y esto es algo también muy importante, y lo vamos a ver en unas tablas más adelante, que van a bloquear una diversidad muy importante de receptores. No son exclusivos ni de dopamina ni de serotonina. Pero bueno, el hecho de bloquear también, por ejemplo, pueden inhibir también receptores colinérgicos, adrenérgicos, histaminérgicos. Todavía no se ha dilucidado exactamente cuáles son los mecanismos de acción que tendrían que ver directamente con el efecto antipsicótico, pero sí se sabe que el hecho de bloquear otros de los receptores, ¿no?, colinérgicos, adrenérgicos, ¿no?, estaminérgicos, en fin, está muy relacionado a algunos de los efectos adversos que también pueden presentar este grupo farmacológico, ¿no? Bueno, en resumen, los atípicos, ¿no?, bloquean los D2 principalmente, ¿no?, los típicos bloquean los D2 principalmente, y los atípicos, ¿no?, bloquean principalmente los serotoninérgicos, ¿sí? Principalmente, pero no descartamos el hecho de que hay un bloqueo y una matiz que hace muy complejo entender también el mecanismo de acción totalmente dilucidado, porque bloquean en diferentes formas, de diferentes proporciones, con diferentes afinidades, diferentes receptores, en diferentes localizaciones del cerebro. Es una ensalada de inhibición, y que también hace que el matiz de respuesta pueda ser distinto, tanto por parte de la variabilidad del paciente en presentar los diferentes receptores, ¿no?, como el hecho de la afinidad que van a tener los diferentes fármacos de este grupo farmacológico por uno o por el otro, en una zona o en la otra, ¿no? Es un matiz de bloqueo bastante interesante. Bueno, en relación básicamente cuando hablemos de los antipsicóticos típicos, ¿no?, también conocidos como de primera generación, los tradicionales, vemos aquí la clasificación, ¿no?, las fenotiacinas, tioxantenos, butirofenonas, difenilbutilpiperidinas, ¿no?, análogos de fenotiacinas, ¿no?, la clasificación general. Dentro de las fenotiacinas, que quizás son los más escuchados, tenemos los derivados alifáticos, como la clorpromacina. Lo pongo en grande porque es uno de los más conocidos, el primero, ¿no?, a través de los cuales se descubre todo lo que es este grupo farmacológico. Tenemos los derivados piperadínicos, como la tiroidacina, tenemos derivados piperazónicos, como la flumenacina, ¿no? Tioxantenos, el tioxanticeno, dentro de las butirofenonas, el más importante de todos, el haloperidol. Creo que de esta familia, haloperidol y clorpromacina son los más importantes, ¿no? Bueno, es básicamente a partir precisamente del descubrimiento de la clorpromacina, ¿no?, que es el más conocido, que es una fenotiacina con actividad antipsicótica. Básicamente, la mayoría de los neurolépticos clínicamente validados han mostrado un perfil farmacológico muy similar, ¿no?, a este primero.
Y es más, la clasificación, o sea, no es que cada grupo farmacológico tenga diferentes actividades farmacológicas, son muy similares en realidad a la de la clorpromacina. Más que todo, la diferencia, la clasificación, esa división, por un lado, generalmente más que todo va por una cuestión estructural, ¿no? El hecho es de que todos ellos tienen una acción bloqueante de los receptores D2, es decir, tienen una actividad antidopaminérgica, ¿sí? No importa mucho que se aprendan las clasificaciones, solo, bueno, entender que son clasificados en diferentes grupos, ¿sí? Dentro de los típicos, entonces, el patrón inicial siempre fue el ejemplo inicial de donde se inició, tenemos a la clorpromacina, ¿no? Y el haloperidol dentro de las butirofenonas también es el representante más el que podríamos colocar siempre como ejemplo más característico, ¿no? Dentro de este grupo. Entonces, otra cosa importante también, además de tener selectividad por diferentes receptores, que en unos cuadros más adelante lo voy a mostrar, vamos a ver que también inclusive algunos de estos fármacos tienen mayor afinidad y otros menor afinidad, unos mayor potencia, otros menor potencia, ¿no? Entonces hay una diferencia bastante importante en relación a esto. Algo también sumamente interesante es que por lo general van a inhibir la actividad de receptores dopaminérgicos que están relacionados a la inhibición de la actividad de la adenilato ciclasa, ¿no? Creo que ya hemos visto hasta el cansancio lo que son los receptores unidos a la proteína G, ¿no? Y cuando son inhibitorios, están relacionados precisamente a la adenilato ciclasa. Entonces, básicamente, la inhibición va por ese lado, ¿sí? Bueno, por otro lado tenemos el otro grupo de los antipsicóticos atípicos, que también son conocidos como segunda generación. Ya les he dicho que siempre los de primera generación son los más antiguos y los que vienen a continuación se caracterizan por tener algo diferente a los de primera generación, ¿no? Y precisamente algo sumamente importante, si queremos ser por qué de repente los típicos son un poco más perjudiciales que los atípicos, está relacionado, como lo mostré al inicio en esta diapositiva, ¿no? Porque estos presentan efectos extrapiramidales importantes y estos no lo presentan, ¿no? Entonces, una ventaja de esos de segunda generación es que no van a presentar tantos efectos extrapiramidales. Sí tienen efectos adversos, obviamente, pero no al punto que tienen los de primera generación o típicos, ¿sí? Bueno, dentro de estos tenemos a las benzaminas, tenemos a las dibenzodiazepinas, a las dibenzotiazepinas, a los benzisoxazol. Creo que también más que la clasificación específica hay que recalcar los más importantes que tenemos por ahí, la clozapina, olanzapina, ¿no? La risperidona. Este gráfico de aquí lo coloqué para entender un poco, que lo vamos a ver a detalle más adelante, el hecho de que en verde vemos, ¿no? La inhibición de los 5-HT2, como esta familia de medicamentos generalmente bloquea, ¿no? Más ese tipo de receptores y no deja de lado los otros, no deja de lado el D2, el D1, no tenemos los adrenérgicos alfa 1, alfa 2, los histamínicos, muscarínicos, en fin, pero el bloqueo, ¿no? Es sumamente en un porcentaje mucho mayor precisamente para los 5H2A, ¿no? Que es la principal diferencia, ¿no? Que hemos visto. Bueno, entonces, en este caso, los atípicos, ¿no? Su principal diferencia, como les dije, es no tener esos efectos extrapiramidales tan importantes como los presentan los típicos, tienen otros efectos y riesgos como producir, o mejor dicho, tienen mayores riesgos de repente a producir algunas reacciones como podría ser riesgos de diabetes en los pacientes que los consuman, de repente hipercolesterolemia, aumento de peso, ¿no? Pero no son básicamente de los típicos extrapiramidales, de los que presentan los neurolépticos típicos, ¿no? Tienen afinidad baja por los receptores de 2, repito, pero generalmente no la pierden totalmente, pero definitivamente su foco principal son los receptores serotoninérgicos, no específicamente de la corteza prefrontal. También, ¿no? Vemos otros tipos de receptores que también van a ser relacionados a este tipo de fármacos que pueden ser bloqueados, que ya están aquí, se los mostré, ¿no? Y que van a ser están relacionados preferentemente a otros efectos adversos. Otra cosa que me estaba olvidando, que precisamente el hecho de actuar sobre los receptores serotoninérgicos hacen, y esto sí pónganlo con resaltador, chicos, hacen que este grupo de fármacos, de los atípicos, tenga mejores resultados
con lo que viene a ser los síntomas negativos, ¿no? Recuerden que les acabo de mencionar, ¿no?, que podemos dividir, ¿no?, los síntomas de la esquizofrénica en positivos y negativos, y precisamente este grupo farmacológico tiene una acción muy importante sobre esos síntomas negativos. Y bueno, esto tiene también toda otra respuesta en relación a todo lo que pasa con la bioquímica dentro del cerebro, sumamente interesante, porque se ha visto, ¿no?, o se sugiere, según algunos estudios, todavía no totalmente todo afirmado, porque en estas patologías neurológicas todavía hay mucho por dilucidar, repito, pero generalmente se ha visto que la sintomatología negativa de la esquizofrenia reflejaría en parte una hipofunción dopaminérgica en la corteza prefrontal, debido precisamente a un efecto inhibidor que tiene la serotonina a ese nivel. Entonces, si tú inhibes la serotonina, vas a permitir, ¿no?, de que, quitas ese efecto de inhibición que va a tener, ¿no?, supresión que va a tener de la transmisión dopaminérgica, y por lo tanto ves una mejora en los pacientes. Entonces, es súper interesante y eso responde un poco por qué estos medicamentos responden mejor a los síntomas negativos, ¿no?, de la enfermedad de la esquizofrenia. Entonces, por eso es que también les decía que era importante entender y dividir, ¿no?, entre los signos positivos y negativos, para también entender por qué estos medicamentos podrían tener un mejor efecto precisamente para esos síntomas negativos de la esquizofrenia, ¿no? Porque en los síntomas negativos de la esquizofrenia hay un factor, una actividad de la serotonina sumamente importante. Entonces, al inhibir este factor inhibidor que va a tener la serotonina a este nivel, lógicamente obtenemos un efecto farmacológico positivo, ¿no?, cuando hablamos específicamente de los signos negativos, ¿no?, que presentan algunos de los pacientes con esquizofrenia. Bueno, acciones fundamentales de los neurolépticos en forma general, ¿no? Primero hemos visto la clasificación y quizás el principal mecanismo de acción de cada uno de los grupos, pero en forma general, ¿no?, vamos a ver un efecto antipsicótico. Los neurolépticos actúan de manera decisiva sobre el síndrome de esquizofrénico, por eso les dije que se estudia, ¿no? El estudio va de la mano. No puedes hablar de neurolépticos sin hablar de esquizofrenia, y no puedes hablar de esquizofrenia sin hablar de neurolépticos, mejorando la sintomatología más importante, ¿no?, de esta enfermedad. Generalmente mejoran en mayor proporción las alteraciones de ideación, las alteraciones que puede haber en el pensamiento, las alucinaciones, las fabulaciones, la ideación paranoide, la agresividad, la agitación. Es decir, generalmente el efecto antipsicótico que van a tener estos medicamentos va más por el lado de considera más de repente los síntomas positivos, ¿no? En el menor grado van a responder los síntomas negativos, ¿no?, como la pobreza de expresión lingüística, la falta de impulsos internos, el desinterés afectivo que podrían presentar estos pacientes, ¿no? Entonces, ese efecto antipsicótico lo van a tener todos los grupos, ¿no? Algo también importante es que los antipsicóticos tienen un efecto sedante, tranquilizante, que tendría que ser considerado importante, ¿sí?, para tratar al paciente que tiene este tipo de alteraciones, pero, ojo, la acción antipsicótica no depende, ¿no?, específicamente de esa acción sedante. Tanto así que más adelante voy a mencionar algunos ejemplos de medicamentos que pueden tener mucho efecto sedante, pero no son tan buenos antipsicóticos de repente, ¿no? Inclusive neurolépticos que no tienen ningún efecto sedante y son muy buenos antipsicóticos. Entonces, tienen un efecto sedante, en resumen, tienen una actividad sedante, pero no el efecto que tienen sobre la enfermedad no es específicamente, no está relacionada directamente con que tengan estas propiedades sedantes. Sí, sí ayuda, obviamente, en el resultado, pero no está directamente relacionado. Otro efecto que otra acción fundamental de los neurolépticos es precisamente el efecto neuroléptico, ¿no?, que es de donde nace su nombre. Perdón. Por ejemplo, si nosotros administramos estos fármacos a personas que no tengan de repente una psicosis, en ellas precisamente podríamos evaluar claramente este síndrome neuroléptico, ¿no? Claro que no lo van a hacer. Podrían experimentar en una ratita, en un animalito, pero no en una persona. Pero bueno, en el supuesto caso que se hiciera, ¿no?, lo que vamos a ver es las características claras del síndrome neuroléptico. Aparece inquietud emocional, retraso psicomotor, indiferencia afectiva, ¿no? No hay sueño, pero lo aparenta, ¿no?
no es que genere una sedación, o sea, no lo va a hacer dormir, pero aparenta como que si tuviese sueño, eso sí. Eh, Lógicamente la persona se va a mostrar tranquila, sosegada, un poco indiferente, ¿no? Sin iniciativa, sin capaz de responder hasta estímulos sumamente fuertes, ¿no? No responden, es como que se hubiesen desconectado, ¿no? Sensorialmente, inclusive de su entorno. Ahora, obviamente que este efecto neuroléptico puede haber de alguna manera beneficiado, sí, ¿no? O beneficiar, sí, un cuadro en el caso de un paciente que tenga algún problema de esquizofrenia. También vamos a ver que esto podría favorecer algunas situaciones específicas, como por ejemplo el hecho eh, de que ayuda, ¿no? Este efecto en lo que vendría a ser la neuroleptonestesia y se utiliza, como lo vamos a ver más adelante. Es muy difícil es muy diferente conseguir una anestesia tranquila, ¿no? Favorable, un efecto interesante, mucho más efectivo en un paciente totalmente dócil, que es lo que podríamos obtener, ¿no? Con este efecto neuroléptico que se podría aprovechar, ¿no? En algunos casos. Naturalmente, obviamente, el cuadro neuroléptico puede aparecer también en el enfermo psicótico en menor o mayor grado. Y obviamente este efecto va a hacer de que los pacientes se muestren un poco más tranquilos, ¿sí? Eh, Ahora, claro, que también el efecto, ¿no? La acción neuroléptica va a ser muy variable, ¿no? Entre los diferentes fármacos de este grupo, ¿no? No todos tienen la misma respuesta. También algo importante es de que, y muy característico, vamos a ver que, por ejemplo, hay diferencias muy importantes entre lo que son los neurolépticos con los hipnóticos. Eso también hay que diferenciar. Hay que recordar que el paciente, que en el caso de los hipnóticos, por ejemplo, según tú aumentas la dosis, obviamente vas a llegar a una anestesia, vas a llegar a un coma. En el caso de los neurolépticos, el paciente no duerme, ¿no? A menos que obviamente realmente lo necesite. Inclusive con dosis altas, obviamente nunca no va a llegar a una anestesia o a un coma, ¿no? Como sí lo hacen los hipnóticos. Cuando tú haces los neurolépticos no vamos a llegar a ese punto. Lo que sí, cuando tú usas dosis de neurolépticos muy elevadas, podrías producir un cuadro de inmovilización completa, que es lo que nosotros conocemos como la catalepsia. Y eso sí es característico de los neurolépticos, ¿no? Dosis altas no podrían producir la catalepsia. Ojo que la catalepsia generalmente es observada en estos fármacos. También hay sus excepciones, ¿no? Por ejemplo, la clozapina, ¿no? Y algunas benzaminas no poseen esta capacidad de producir este efecto cataléptico, pero en forma general, ¿no? Vamos a decirlo así, la mayoría de ellos podrían producir catalepsia, sobre todo en dosis elevadas, ¿no? No es común en todos, repito, hay excepciones como la clozapina, ¿no? Y algunas benzaminas, pero también es característico de este grupo farmacológico el hecho de presentar catalepsia, ¿no? Que, por ejemplo, no la van a presentar los hipnóticos. Otra cosa importante en relación a estos mecanismos fundamentales, vamos a ver la afinidad, ¿no? De los neurolépticos por los diferentes receptores. Aquí hay un cuadro, no se van a aprender de memoria las afinidades, no va por ahí. Va para el hecho de que ustedes vean el matiz que tenemos, ¿no? Y la capacidad de bloquear los diferentes receptores con diferentes afinidades, ¿no? Que va a hacer que también el efecto de estos medicamentos tenga un matiz de respuestas muy diferentes, ¿no? Y a veces inclusive por eso tienes que probar con uno, tienes que probar con otro, porque el hecho que el paciente pueda tener más receptores dopaminérgicos, serotoninérgicos o adrenérgicos, en fin, es sumamente variable. Todavía falta mucho por dilucidar. Por ejemplo, en el caso, por ejemplo, de los receptores adrenérgicos, se ha visto que hay factores genéticos que algunos pacientes expresan más, otros menos. Lo mismo va a pasar, inclusive más adelante voy a mencionar el hecho de una respuesta de hipersensibilidad que se da en algunas personas que expresan más receptores dopaminérgicos que otras. Entonces, es sumamente complejo decir el mecanismo exacto y la respuesta bioquímica que se da porque es
es una ensalada de bloqueos de diferentes tipos de receptores, son muchos factores, no solo que lo bloquee, sino con la afinidad con que la bloquea, ¿no? Que hace que los efectos farmacológicos también sean diferentes, ¿no? Generalmente, obviamente, hay una mayor selectividad por los dopaminérgicos, ya los dije en el caso de los atípicos, específicamente de dos, ¿no? Pero ojo, bueno, y generalmente inclusive vamos a hablar de diferentes zonas en las cuales pueden estar los dopaminérgicos. Entonces, es una respuesta realmente sumamente variable. La respuesta que se puede dar frente a los receptores colinérgicos, adrenérgicos, histaminérgicos, ¿no? Son también muy diversos. Pero bueno, como lo dije anteriormente, generalmente el bloqueo de los otros receptores está más que todo relacionado con reacciones adversas, ¿no? Más que el hecho de un efecto para enfrentar la psicosis, ¿no? Para tratamiento de psicosis, más que todo es la relación con el bloqueo de los dopaminérgicos y los serotoninérgicos. Bueno, dentro de toda esa ensalada de receptores que hemos visto en el slide anterior, básicamente rescatar, ¿no? Que su afinidad máxima es básicamente por los receptores del grupo dopaminérgico, cuando hablamos de los típicos, sobre todo del D2, D3 y D4, especialmente sobre los D2. Y aquí, por ejemplo, vemos en este gráfico de aquí, ¿no? Que hay una relación muy importante en lo que viene a ser precisamente el bloqueo, ¿no? De estos receptores, ¿no? De estos receptores D2 y también el efecto farmacológico que se va a ver. Hay una relación sumamente interesante, sumamente importante en relación a esa ocupación de receptores, esa afinidad de receptores y el efecto farmacológico que se va a ver. Bueno, hay una excepción que la vemos aquí, ¿no? La clozapina, por ejemplo, sale, ¿no? Solo se alinea esta correlación cuando lo relacionamos con el D2. Y varias cosas importantes que yo rescato de este gráfico. Bueno, uno que, bueno, vemos que de acuerdo a la afinidad también se va viendo el efecto farmacológico, que es interesante. También vemos aquí la variabilidad, que eso es algo muy delicado en este grupo de fármacos, muy, muy delicado. La variabilidad de respuesta es muy grande. Para nuestra buena suerte, la mayoría de estos fármacos, si no todos, tienen una ventana terapéutica bastante amplia y eso hace que ustedes puedan jugar, bueno, jugar no, que estos puedan probar con dosis distintas, ¿no? Y sin caer en toxicidad de repente. No que no que no haya probabilidad de que lo haga, sí pueden caer en toxicidad, pero no es muy diferente a hablar de un medicamento de estrecho margen terapéutico que fácilmente puedes caer en toxicidad. Como ventajas de que tienen amplia ventana terapéutica y puedes ir probando. Si ustedes ven cada uno de estos puntitos, significa pacientes, ¿no? Entonces hay pacientes que responden a una dosis, hay pacientes que responden a una dosis mucho más alta y más adelante tengo otro gráfico en relación a eso. Entonces la variabilidad de respuesta es impresionante, ¿sí? Esto hace que también muchos de estos fármacos ustedes los van a utilizar siempre, como ya les he dicho, titulando al paciente, ¿sí? Van a ir titulando al paciente y conforme ven que presenta la respuesta, ¿no? Dan más, ¿no? Y van viendo cómo va la parte de las reacciones adversas, en fin. Y, por ejemplo, algunos dirán, oye, ¿y cómo pueden determinar esto? Saben que, chicos, esto es sumamente fácil. Si tú tienes la tecnología, es sumamente interesante. Se tiene lo que se llama la radiofarmacia. Nosotros para parte de experimentación, por ejemplo, se utiliza muchas veces también esto, o para cualquier fármaco nuevo, fármaco, estructura que tú quieras probar, o inclusive método de diagnóstico. De hecho, que ustedes han escuchado hablar de la radiofarmacia, lamentablemente en el Perú, bueno, tenemos en Lima, no hay un centro que trabaja con esto, que ojalá fuese también en todo el Perú, pero bueno. El hecho es de que los radiofármacos, ¿no? Los diferentes isótopos nos ayudan a marcar algunas moléculas. Y yo marco, ¿no? Por ejemplo, marco mi clozapina, ¿no? Con un marcador fluorescente, un radiofármaco. Lo administro en el paciente, pongo al paciente en el PET scan y hago una imagen cerebral y veo cómo la clozapina se unió a ciertas zonas del cerebro y obviamente ya relacionamos la ubicación de los receptores dopaminérgicos, sabemos los tipos de receptores y podemos identificar si se unen, en qué zonas del cerebro se unen, por cuánto tiempo se ligan. Y les digo que es fácil de hacer porque es fácil de hacer. Teniendo la tecnología, tienes el radiofármaco, lo administras, pones la cabeza del paciente y ves y es sumamente interesante. Bueno, no experimentamos con personas, no, también se hace con personas los experimentos, sí, pero generalmente lo hacemos con ratoncitos, pero es sumamente rápido y el diagnóstico también, se utiliza, estas pruebas se utilizan mucho para diagnósticos a veces no a veces,
para el diagnóstico de cánceres es sumamente eficaz. Puedes encontrar, pero a veces donde no te imaginas un punto de cáncer a través de estas técnicas, ¿no? Entonces, a través de estas técnicas precisamente nosotros analizamos, ¿no? Si conseguimos qué es el bloqueo dopaminérgico, a qué tipo de receptor se une más, cuánto tiempo se une más, ¿no? Y precisamente este tipo de estudios ha llevado a entender, ¿no? Que se unen a diferentes receptores con diferentes intensidades. Y algo sumamente también más interesante, que inclusive cuando se une el fármaco al receptor D2, ¿no? Que es el que tiene mayor afinidad, básicamente algunos de sus efectos comienzan a aparecer casi en forma relativamente rápida, como es el hecho de el apaciguamiento emocional, ciertas reacciones extrapiramidales, pero en realidad el efecto netamente así antipsicótico demora en aparecer. No necesita, tarda días, semanas en conseguirse. Y eso también se ha visto o se ve o se experimenta, por ejemplo, en el tratamiento para depresión con los antidepresivos o de muchas otras enfermedades neurológicas, ¿no? El efecto no es inmediato, demora en aparecer. Pero bueno, el hecho de que no se haga correlacionado exactamente el hecho del bloqueo del D2, ¿no? Con todo lo que va a pasar dentro o como respuesta antipsicótica, nos señala de que probablemente hay una serie de otros efectos, de otros mecanismos que se estarían activando, pero que no los visualizamos aún, que todavía falta investigar. Aparentemente hay un desequilibrio neuroquímico que demora, ¿no? en llegar a un equilibrio propiamente dicho, y quizás haya muchos otros sistemas neuroquímicos que estén envueltos en esa respuesta de bloqueo de dos, ¿no? O quizás inclusive estos fármacos podrían ir bloqueando otras vías bioquímicas que todavía faltan dilucidarse completamente, ¿no? Pero bueno, en forma general, vamos a lo de siempre, a lo mismo, que el bloqueo de dos quizás sería la respuesta más importante cuando hablamos de los típicos, ¿sí? Bueno, selectividad de acciones, generalmente los típicos, ¿no? Los clásicos van de la mano con todos los mecanismos de acción con el mecanismo de acción que acabo de mencionar anteriormente, pero obviamente no todos responden igual, ¿sí? Los típicos, como ya les dije, más que todo van por la parte de las respuestas de bloqueo serotoninérgico, ¿no? Bueno, también vamos a ver de que en el caso de los atípicos hay una menor capacidad de producir catalepsia, hay menor tendencia, ¿no? de producir reacciones extrapiramidales agudas, crónicas, y también una menor capacidad de producir prolactina. Creo que eso no he hablado ahora, voy a hablar más adelante, pero los típicos producen una elevación de la prolactina también bien característica, un efecto bien importante. Cuando hablamos de selectividad de los síntomas esquizofrénicos, como ya se mencionó, lo mencioné, los neurolépticos clásicos mejoran más y antes los síntomas positivos que los negativos en la esquizofrenia, o sea, tienen una respuesta más selectiva para lo que viene a ser los positivos, el caso de los clásicos, ¿no? Y los negativos, sí lo mencioné, que tiene un efecto un poco más interesante sobre los negativos, ¿no? Ahora que también obviamente hay siempre algunas excepciones, ¿no? También algo importante, los mecanismos de acción son los fenómenos de hipersensibilidad. Esto de la hipersensibilidad se ha visto de que, por ejemplo, hay algunos pacientes en los cuales utilizan, ¿no? este grupo farmacológico y comienzan a expresar más receptores dopaminérgicos, y es una respuesta normal de nuestro cuerpo, ¿no? Que no se va a dar tampoco en todo nuestro organismo en forma general, pero se está dando en una zona del cerebro en el cual por ese bloqueo que está viendo, comienza a expresarse más receptores. Tu cuerpo, al sentir que falta el efecto dopaminérgico, una respuesta natural es expresando más receptores dopaminérgicos. Entonces, este efecto se puede ver enmascarado mientras que el paciente está bien controlado, ¿no? Pero si por ahí hay un desequilibrio, de repente das una dosis menor o de repente suspendes el tratamiento, ¿qué es lo que va a pasar? Hay una gran cantidad de receptores libres y obviamente el efecto o si se dejó de utilizar el medicamento, obviamente la dopamina va a tener muchísimos efectos, muchísimos receptores, perdón, donde va a poder actuar, y obviamente se va a ver un efecto terrible, ¿no? Una respuesta mucho más agresiva. A veces esta expresión, ¿no? este aumento en la expresión de los receptores puede aparecer entre los 7 y 15 días, ¿no? Es relativo, también depende mucho del tipo de paciente, ¿no? Inclusive hay algunos
hay algunas teorías de algunos investigadores que, por ejemplo, precisamente relacionan, ¿no? Esta característica de hipersensibilidad con el hecho de la aparición de la disinesia tardía, que es una reacción que la vamos a ver más adelante, que es característica también de este grupo farmacológico. Entonces, como respuesta a ese bloqueo, vemos que algunos pacientes pueden expresar más receptores. Estas respuestas las vemos en otros tratamientos de las enfermedades neurológicas. Por eso las enfermedades neurológicas para mí son un rompecabezas, es sumamente interesante, ¿no? Por ejemplo, tenemos en el caso, y sí lo había mencionado, en el caso, por ejemplo, de la glicoproteína P, ¿no? Que son unos receptores que ayudan a desintoxicar, ¿no? Algunos tejidos de algunos compuestos, son receptores que sacan lo que no nos sirve del cerebro, ¿no? En fin, de diferentes órganos de nuestro cuerpo. También sirven como transportadores para la absorción. Y también más adelante vamos a ver que por ejemplo, los glicoproteína P sirven para la absorción de la risperidona, por ejemplo. Pero bueno, voy al hecho de que, por ejemplo, estos receptores también aumentan o disminuyen su expresión dependiendo de algunas condiciones, ¿no? Y eso condiciona la respuesta farmacológica de algunos medicamentos. Por ejemplo, en pacientes que utilicen antipilépticos, anticonvulsivantes como la fenitoína en forma crónica, se expresan más receptores de estos y al expresarse más receptores de estos hacen que estos receptores sacan a la fenitoína del cerebro y vemos una disminución del efecto farmacológico, ¿no? En lugar de ver un aumento de efecto, vemos una disminución del efecto. Esto también se ve, por ejemplo, en algunos tratamientos para el cáncer, ¿no? Las glicoproteínas P se comienzan a expresar en mayor cantidad y el fármaco es extraído del tumor por estos tipos de receptor y lo que yo consigo es un tipo de tumor que no se puede tratar porque aumentó la expresión de estas proteínas P y sacan el fármaco más rápidamente y en fin. Entonces, este fenómeno es sumamente interesante y se ve mucho en muchas patologías, bueno, y en este caso también lo podríamos ver, ¿no? Y por eso vemos ese fenómeno de hipersensibilidad. Bueno, en relación a las reacciones adversas, algunas de las reacciones adversas obviamente son propias del mecanismo de acción, otras van a ser de carácter alérgico, otras totalmente desconocidas, sobre todo cuando hablamos de los receptores, de los varios otros receptores que se pueden bloquear. Algunas de estas, precisamente, de estas reacciones adversas pueden ser tan molestas en los pacientes que son responsables de que el enfermo deje su tratamiento. Ojo que ya el paciente que tiene esta enfermedad de por sí es problemática su adhesión al tratamiento y eso también complica aún más, ¿no? El seguimiento y el tratamiento adecuado de estos pacientes porque son personas complejas. Si encima no van a tomar su medicación en forma adecuada, porque de repente pueden presentar una serie de reacciones adversas o por de repente su propia condición, pues, o sea, con psicosis o en fin, en la condición en la que se encuentren, se olvidan de tomarlo, sumado a la variabilidad farmacológica en respuesta que vamos a ver, sea por el tipo de receptor que pueda tener, por el número de receptores y también por el metabolismo, que más adelante lo voy a mencionar más específicamente, pero el metabolismo de estos medicamentos también es hepático y la mayoría de ellos es muy variable y la respuesta, por lo tanto, también va a ser muy variable. Entonces, bueno, vemos mucho incumplimiento, ya sea por diferentes factores y también, obviamente, por algunas de las reacciones adversas. Quizás cabe destacar dentro de estas reacciones adversas la sedación y el bloqueo vegetativo. La sedación, como los dije anteriormente, es completamente independiente de la acción neuroléptica, van separados por si acaso, por eso hay neurolépticos con muy buen efecto antipsicótico, pero no tienen nada de sedación, y hay otros que sí tienen mucha sedación, ¿no? Y también tienen acción neuroléptica, pero no van directamente relacionados, ¿sí? También tenemos el bloqueo vegetativo, que básicamente se da como consecuencia del antagonismo de los receptores alfa-adrenérgicos y colinérgicos, ¿no? Entonces, ambos, la sedación y el bloqueo, son muy variables. En el caso de la sedación, se puede generar tolerancia en los primeros días, ¿no? O sea, los primeros días comienzan a sentir ese efecto y después podría desaparecer. Entonces, es algo que sé. Las reacciones que son más importantes, quizás, si de cuidado, son las reacciones extrapiramidales, ¿no? En este caso, podemos ver, algunas son agudas, ¿no? Quizás por una sobredosificación. Ahí podemos ver lo que es el famoso parkinsonismo, muy característico. También vemos los movimientos discinéticos, ¿no? Y la acatasia, que sobre todo estos tres, ¿no? Los vamos a ver cuando estamos frente, pues, a lo que es
una sobredosificación, no es una respuesta aguda. Por otro lado, tenemos aquellos que van a aparecer en el tratamiento crónico, ¿no? Durante el tratamiento, a lo largo del tratamiento del paciente, que sobre todo viene a ser la discinesia tardía. En algunas, en el caso de las que son agudas, ¿no? En algunas de ellas también produce o hay un fenómeno de tolerancia, eso no se los había mencionado. En el caso de las crónicas, la discinesia tardía no. Las reacciones agudas que, bueno, aparecen como consecuencia de ese bloqueo de los receptores dopaminérgicos, sobre todo en la vía nigroestriada, básicamente explican lo que es el síndrome o el por qué se va a dar precisamente el síndrome parkinsoniano, ¿no? Característico, en el cual vamos a ver ese temblor, marcha fascinante, salivación, la rigidez, que se ve también en el paciente que tiene Parkinson, ¿no? Pero obviamente no le estamos generando una enfermedad de Parkinson, son las características o el síndrome parkinsoniano son las características similares al que presenta el paciente con Parkinson. Ojo que inclusive algunas de estas características también las vemos propiamente, ¿no? O son características propias de la enfermedad también psicótica, ¿no? No exclusivamente del síndrome parkinsoniano. En cuanto a los movimientos que les estoy mencionando, el hecho de los movimientos discinéticos y la acatasia, estos pueden, en realidad, o existen, ¿no? Tanto por esta mezcla de bloqueo dopaminérgico de los receptores, tanto postsinápticos, ¿no? Y de la hiperactividad neuronal dopaminérgica por el bloqueo de los autorreceptores que también vamos a ver. En realidad, como les dije anteriormente, aquí hay un desequilibrio, ¿no? Que es sumamente delicado, ¿no? En muchos aspectos, por el bloqueo de muchos receptores, bueno, que finalmente en este caso podrían dar estas dos como consecuencia, ¿no? Esos movimientos discinéticos y la acatasia en este tipo de pacientes. Ahora, bueno, yo sé que ustedes lo deben saber bastante bien, ¿no? En el caso de la discinesia tardía, generalmente inclusive el término y el estudio, ¿no? Más importante de esta característica, de esta reacción adversa, se dio precisamente con el inicio del uso de esta familia de fármacos. Aquí vemos, o este cuadro se caracteriza principalmente por una serie de movimientos que son anormales, involuntarios en los pacientes que toman este grupo farmacológico, que obviamente son bastante característicos. Les traje aquí un video que es bastante interesante y precisamente característico. Pero no se escucha. Espérense, creo que no se debe escuchar si no me equivoco. Tengo que compartir con sonido, ¿no? Bueno, aunque esté en inglés, pero ya sé que todos ustedes hablan a la perfección inglés, ¿no? Y si no, me imagino que ya lo están estudiando. A ver, vemos aquí, ¿no? Algunas características importantes de esa discinesia tardía, que también se conoce como, bueno, fueron nominadas en algún momento como síndromes bucolinguales, porque ustedes van a ver, ¿no? Los movimientos que hay a nivel bucal. No quiere cargar. Y ya había iniciado, yo le he parado, creo. Try not to be distracted by the movements in her lower face. Please focus your attention on her eyebrows. In the second segment, notice this patient's blinking. Try not to be distracted by the other facial movements. Notice the blinking takes place during the finger tapping exercise. This is one of the activated movements. The 1-point score reduction used by some examiners is not recommended. The score on the screen does not include any such reduction. The second body area to be scored upon completion of the Ames examination is that of the lips and perioral area. The examiner is looking for evidence of puckering,
pouting, and smacking. This segment features a rather subtle lip movement. Notice the sucking in the lower lip. Chicos, lo dejo ahí, les dejo el video para que lo sigan viendo, porque ya me he dado cuenta que estamos bastante avanzados el tiempo y todavía queda bastante por delante. Bueno, en realidad esto podría ceder reduciendo un poco la dosis del fármaco, ustedes lo van regulando. Bueno, ahora si la discinesia obviamente es muy intensa, podrías administrar un diazepam, bueno, algún anticolinérgico, dependiendo del grado, ¿no? Que veas que se pueda observar en el problema. Otra reacción adversa importante es el síndrome neuroléptico maligno, que felizmente es poco frecuente, pero es grave. ¿Sí? Aparecen a dosis muy altas el neuroléptico, sobre todo neurolépticos muy potentes. Se caracteriza por un estado de catatonía, inestabilidad del pulso, estupor, ¿no? Inestabilidad también de la presión arterial, perdón, hipertermia, que se parece o es muy parecido al síndrome de hipertermia maligna, por ejemplo, pero eso sí, acá no está envuelto lo que es alteraciones a nivel de metabolismo de calcio muscular. Pero bueno, el hecho es de que felizmente no es frecuente, pero sí puede ser muy grave. Tiene una mortalidad bastante elevada, del 10%, y generalmente necesita obviamente un tratamiento que podría ser administrando algún agonista dopaminérgico, como la broncocriptina, ¿no? O trandrolena, ¿sí? Algunas otras de las reacciones que podemos ver en este grupo farmacológico, tenemos las reacciones cardiovasculares, podemos ver una hipotensión postural secundaria, ¿no? Al bloqueo alfa-adrenérgico, podemos ver alteraciones a nivel del electrocardiograma, algo sumamente importante, bueno, podemos ver prolongación, por ejemplo, de la repolarización, del tiempo de repolarización, podemos ver alargamiento del segmento QT. Algo sumamente importante, inclusive lo pongo entre paréntesis, que se ha visto muchas de esas alteraciones en lo que es el uso de las fenotiacinas, y también no está, bueno, manténganlo siempre en alerta, porque ha habido casos de muertes súbitas que en algunos autores, ¿no? Algunos investigadores lo relacionan precisamente a estos efectos, ¿no? Sobre todo en el uso de las fenotiacinas, pero todavía no hay nada totalmente eh, establecido, ¿no? Pero sí se han presentado muertes súbitas, se relacionan y se piensan que tiene que ver con el uso de fenotiacinas precisamente relacionadas a reacciones cardiovasculares, ¿no? Que se podrían presentar. También podemos ver algunas reacciones alérgicas y dérmicas. Las fenotiacinas, en particular el caso de la clorpromacina, pueden desarrollar lo que es la ictericia colestática de carácter alérgico, que es sumamente característico de la clorpromacina. Repito, la colestasis alérgica, clorpromacina, que bueno, puede aparecer dentro de las primeras semanas del tratamiento. Felizmente tienen un curso benigno. También en algunos casos vamos a ver agranulocitosis, más frecuente en la clozapina y la clorpromacina. Agranulocitosis, otra característica, un parámetro que tienen que controlar mucho, y lo repito, nuevamente lo estoy resaltando. No en todos, pero sí sobre todo más frecuente en el uso de clozapina, ¿no? También la tioridazina, ¿no? Y la clorpromacina, ¿sí? Hay que hacer un control regular, ¿no? Para ver el problema de la granulocitosis que se podría presentar. También podemos ver algunas reacciones alérgicas en la piel en forma de fotosensibilidad. Alteraciones endocrinas producen un aumento de peso, impotencia, reducción de líbido, pérdida de eyaculación, ginecomastia con galactorrea o sin ella, ¿no? Depende, y amenorrea o irregularidades menstruales. Generalmente está más conocido también que muchos de los antidepresivos están relacionados también con problemas en relación a la reducción del líbido o a la impotencia, ¿no? También son bastante característicos este efecto, ¿no? En muchos de los fármacos que actúan a este nivel. Bueno, entonces hablando un poco más ya en forma específica de cada uno de los grupos, los antipsicóticos típicos de primera generación o tradicionales, creo que son las únicas estructuras que he puesto, a diferencia de repente que cuando hablamos de los bloqueadores adrenérgicos, que las estructuras son totalmente dispersas, no tienen nada que ver una con la otra. Acá sí vemos, ¿no? Una relación interesante en relación a que todos presentan dos anillos benceno unidos por un azufre, ¿no? Y acá vemos por un nitrógeno. La droga modelo, ¿no? La clorpromacina, ¿no? Que ya se los he dicho anteriormente, ha sido la
la primera y generalmente en realidad todas el resto de este grupo se parece mucho en relación al mecanismo de acción, a cómo actúan, todas son muy parecidas al efecto que va a tener la clorpromacina, ¿no? Claro, tiene algunas diferencias, pero en general son muy parecidas. Bueno, la droga modelo, ¿no? Que es la clorpromacina, tiene efectos en varios sistemas fundamentalmente el sistema nervioso central. Tiene un efecto básico de acción antipsicótica, es un fármaco tranquilizante que va a normalizar los trastornos de juicio, de pensamiento, de alucinaciones que puedan tener los pacientes que tienen psicosis cruzada con excitación, ¿no? Atenúa las alteraciones psiquiátricas, inclusive puede, o sea, es un fármaco muy bueno, con muy buen efecto, puede llevar al paciente de repente a un estado de normalidad, ¿no? Hasta en 2 semanas, ¿sí? Pero obviamente el efecto es paulatino, y lo que sí también, y ya lo dije anteriormente, no me acuerdo si lo he dicho, pero es que estos fármacos, en general todos, no van a curar al paciente, solamente controlan, ¿no? Esta sintomatología. Esto quiere decir que vamos a ver un efecto bueno, positivo, mientras que la dosis sea la adecuada, el tratamiento se esté siguiendo en forma adecuada, ¿no? Y el efecto lo vamos a ver, nuevamente repito, que aparece no en forma inmediata, sino realmente demora, siquiera en el caso de la clorpromacina, unas 2 semanas, ¿no? en aparecer. También, como ya lo dije, en el caso de la clorpromacina, tiene un efecto sedante que va a contribuir, sí, a la acción antipsicótica, pero como ya lo dije antes, no es fundamental para la acción antipsicótica, ¿sí? Pero sí tiene un efecto o una acción antipsicótica importante. También produce, produce síndrome neuroléptico, que obviamente contribuye con la acción antipsicótica que les había mencionado anteriormente. Ese síndrome neuroléptico va a ayudar, ¿no? Eh, es un efecto adverso, pero también ayuda, ¿no? En el tratamiento antipsicótico. Es decir, un paciente que tiene psicosis, agresividad, trastorno del pensamiento, delirios, alucinaciones, por ejemplo, al recibir la clorpromacina va a normalizar el pensamiento y la conducta, ¿no? Y lógicamente esto va a permitir que se integre a su vida social, familiar, a su vida laboral, más o menos en forma normal, ¿no? Repito, ojo, que solo controlando estos síntomas, no curándolos, solo controlándolos, ¿sí? Otra característica, estos fármacos no son analgésicos, pero si los combinamos con analgésicos van a sinergizar el efecto, ¿no? Entonces van a de alguna manera aumentar la eficacia de los analgésicos. Tampoco no son hipnóticos, pero combinados van a potencian, ¿no? El efecto de los hipnóticos. Como se dice, con el síndrome neuroléptico nos va a ayudar muchísimo a controlar estos pacientes, ¿no? En forma general. A diferencia de repente de algunos de los anestésicos generales y del alcohol, que son depresores generales del sistema nervioso central, estos de aquí, estos fármacos más bien son considerados como depresores selectivos. También hay que considerar de que el sistema límbico, ¿no? Que está conformado por el hipocampo y la amígdala, obviamente están muy relacionados con lo que es la conducta y las emociones. Y precisamente en el sistema límbico hay muchos receptores para dopamina. Entonces, cuando hay mucha dopamina, ¿no? En estas zonas, obviamente lo que tenemos es agresividad. Y lo que hacen básicamente estos fármacos que van a bloquear estos receptores dopaminérgicos en esta zona, van a conseguir que obviamente el paciente calme, ¿no? Ya lo hemos mencionado también en otras clases, el hecho de que vamos a ver diferentes receptores dopaminérgicos, pero específicamente a nivel del sistema nervioso central, los de 2, de 3, de 4 son los más importantes, ¿no? Y precisamente la clorpromacina va a actuar sobre todo a nivel del D2, ¿no? Que es que es como ya básicamente hemos venido mencionando, que es donde actúan todos los atípicos los típicos, ¿no? En forma más característica. Otro nivel de acción dentro del sistema nervioso central es el sistema piramidal, en particular en el sistema nigroestrial, que, bueno, como ustedes saben, está formado, está constituido por la sustancia nigra con el cuerpo estriado, ¿no? Hay que recordar que las prolongaciones neuronales que terminan en el cuerpo estriado, ¿no? Ahí las neuronas también son liberadoras de dopamina, y precisamente este nivel actúa como un neurotransmisor inhibitorio, ¿no?
el cuerpo estriado también recibe influencia de la acetilcolina, ¿no? De otras neuronas. Entonces, cuando nosotros damos clorpromacina, por ejemplo, bloqueamos el receptor D2 a este nivel y va a quedar mucha influencia de la acetilcolina sobre el cuerpo estriado y esto da las manifestaciones extrapiramidales, ¿no? Como son el síndrome de Parkinson, que hemos dicho son efectos característicos también de este grupo farmacológico. Por otro lado, también hay un aumento, ya lo mencioné en un slide anterior, en relación a la liberación de prolactina. Tenemos que recordar, por otro lado, que la dopamina tiene un efecto, un factor inhibidor de la liberación de la prolactina, y dar clorpromacina lo que va a hacer es que se desbloquee, ¿no? Este efecto y obviamente de la hipófisis sí se pueda liberar la prolactina. También vamos a ver que hay bloqueo de la zona del gatillo quimiorreceptor del vómito. Hay que recordar que hay muchas sustancias que podrían activar esta zona. Y básicamente aquí hay muchos receptores también de este tipo dopaminérgicos de dos. Al bloquearlos lo que vamos a hacer es también obtener un efecto antiemético, que también es característico de este grupo de medicamentos. Además también el efecto hipnótico que tienen, ¿no? Bueno, en el caso del efecto hipnótico, si los comparamos con los verdaderos hipnóticos, que en realidad los verdaderos hipnóticos deprimen la formación reticular, ¿no? Que está continuamente despertando la corteza cerebral. Hay que recordar que la formación reticular le lleva la información sensorial como sonido, luz, y así se despierta la corteza. La clorpromacina impide que los impulsos sensoriales lleguen a la formación reticular, o sea, bloquea las vías colaterales aferentes sensoriales de la formación reticular y de esta forma sinergiza a los verdaderos hipnóticos. Entonces tiene una ayuda, ¿no? Ayuda a los verdaderos hipnóticos en relación a ese efecto que ellos podrían desarrollar, que ellos podían tener. Vamos a ver efectos a nivel del sistema nervioso vegetativo. Bloquean los receptores alfa-adrenérgicos, bloquean receptores muscarínicos de la acetilcolina. La clorpromacina tiene una ligera acción antihistamínica y antiserotoninérgica. A nivel muscular, como ya lo dije, produce catalepsia caracterizada por un aumento del tono muscular, pero con cierta plastificación los músculos. O sea, tú puedes mover los músculos en diferentes posiciones, ¿no? Manejar eso. Tiene un efecto sobre el sistema endocrino, liberación de la prolactina, que ya lo dije anteriormente. También puede dar lo que es la galactorrea, ¿no? Vamos a ver también una alteración en algunas hormonas, como la hormona corticotropina. Podemos ver algunas alteraciones a nivel de la hormona del crecimiento, de la hormona antidiurética. A nivel cardiovascular, la clorpromacina da hipotensión arterial moderada. También podemos ver por el bloqueo de los receptores alfa-adrenérgicos, como ya lo dije anteriormente, es una hipotensión ortostática. A nivel renal, la clorpromacina sobre todo tiene un efecto diurético, porque se bloquea la liberación de la hormona antidiurética. Y también podemos ver un bloqueo importante en la reabsorción tubular de sodio, ¿no? Entonces vamos a ver aquí ahora un cuadrito en relación quizás a algunos de los efectos, ¿no? Esos efectos de sedación, hipotensión, el efecto antipsicótico, comparando con algunos de los neurolépticos más importantes de este grupo, ¿no? Vemos que las respuestas son diferentes, ¿no? No llevan un patrón que tú puedas seguir, ¿no? Pero bueno, tenemos efectos moderados en el caso de la clorpromacina a nivel antipsicótico, antiemético, antiparkinsoniano, la sedación es alta, la hipotensión moderada, ¿no? En el caso de los piperacínicos, no tenemos un efecto antipsicótico elevado, sedación moderada, hipotensión bajo. Las piperidinas, ¿no? Un efecto antipsicótico, antiemético, parkinsoniano leve, sedación moderada, hipotensión baja, ¿no? Entonces los efectos son realmente variables. En relación a la absorción, la clorpromacina, como sucede con muchas otras fenotiacinas, es errática después de su administración oral. Ahora, lo que básicamente grafico aquí, ¿no? O está expresado en este gráfico de aquí, es la gran variabilidad que hay en relación a las concentraciones plasmáticas y a las dosis. Y esto es lo que les decía, que en general tienen este grupo de fármacos. La variabilidad es impresionante. Por eso no podemos decir una dosis exacta que tenga un efecto exacto, porque la respuesta es totalmente distinta, ¿no? Y si vemos aquí, solo tomamos en consideración estos 4 puntitos, que sean 4 pacientes que reciben las dosis más altas, ¿no? De clorpromacina.
Generalmente son dosis superiores a 6, no 6, 8 miligramos, son dosis altas. Y si observamos, si ustedes ven aquí, de los 4 pacientes que reciben dosis altas, 2 presentan efectos secundarios graves, serios. Vamos a decirlo así, una aparentemente está con concentraciones y con efectos que podrían ser normales, ¿no? Y una que ni siquiera tiene una respuesta farmacológica, siendo que todos están, o en todos vemos una dosis elevada, ¿no? A todos se les está dando dosis elevada, pero uno no responde, otro sí responde y 2 presentan efectos secundarios. Entonces, a eso me refería con la variabilidad. Por eso es que básicamente, repito, en este tipo de tratamientos uno tiene que trabajar con el hecho del método de titulación, ensayo-error, ¿no? O sea, probar qué tal le va con esta dosis, subir un poco más, hacer el seguimiento de las reacciones adversas, ¿no? Entonces, eso sumado a que muchos pacientes no tomen el medicamento y, en fin, entonces es realmente dificultoso, ¿no? Precisar, ¿no? Ajustar, ¿no? La dosis en este tipo de fármacos. Felizmente, la toxicidad que se va a presentar con estos fármacos es poco. También les dije, la mayoría de ellos son de amplio margen terapéutico, entonces nos permite hacer el juego, ¿no? De esas dosis y llevar un control, o por lo menos intentar llevar un control relativamente adecuado en este tipo de pacientes, ¿sí? Repito, entonces, siempre ir titulando al paciente, ¿sí? Vigilando el efecto, tanto que hay una mejora, que tampoco la vemos en forma inmediata, ¿no? O sea, no lo vas a dar y esperar el efecto mañana, tienes que esperar 2, 3 semanas para ver si esa dosis está funcionando. Si ves que no funciona, recién ir aumentando la dosis y esperar que haga efecto la dosis, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? No es inmediato. La biodisponibilidad también es muy variable, 10 al 50% es absolutamente, o sea, es realmente variable. Tenemos alta ligación a proteínas plasmáticas. Esto también puede hacer de que tengamos algunas interacciones, pero como es un fármaco que tiene una amplia ventana terapéutica, entonces la ligación podría quizás no tener tanto impacto. El tiempo de media vida plasmática de los antipsicóticos, de la mayoría de ellos, está entre 15 y 30 horas. La eliminación es por metabolismo hepático, y aquí vamos a ver tanto las reacciones de oxidación y conjugación. Vamos a ver que obviamente podemos tener también interacciones a nivel de metabolismo, si hablamos de inhibidores del metabolismo de estos fármacos, ¿no? O aceleradores del metabolismo de estos fármacos, podemos ver también algún tipo de interacción. Casi todos los antipsicóticos se pueden administrar por vía oral o intramuscular, 1 o 2 veces al día. Sin embargo, por el problema que hay en relación a la adicción al tratamiento, hoy en día existen también los preparados de liberación lenta que permiten, ¿no? Inclusive administrar el medicamento y que el efecto dure de 2 hasta 4 semanas, que en realidad sería, por un lado, lo más adecuado para algunos tipos de pacientes, pero ojo que también la administración a veces por estas vías, por estas formas farmacéuticas, eh, chicos, disculpen la interrupción. Nikki, por favor. Es que a veces esta forma de administración, ¿no? Eh, que son de alguna manera de liberación lenta, en su momento inicial pueden presentar algunos efectos secundarios agudos, ¿no? Pero después estos pueden ceder, eso sí. Pero sí, es un riesgo que uno corre, que puede presentar algunos de los efectos mencionados antes en forma aguda, pero después van cediendo. Y también una característica de los efectos adversos agudos es que van cediendo con el tiempo. Y como ventaja, ¿no? Es de que evitamos los problemas de incumplimiento, ¿no? Con la liberación controlada garantizamos que el paciente sí cumpla con el tratamiento, ¿no? Así no lo quiera, no lo va a estar tomando, y como ya está ahí en su organismo, entonces nos olvidamos del tratamiento. El problema es la dosificación, ¿no? O sea, bueno, tienes que tener cuidado de que vayas aumentando la dosis, ¿no? Dependiendo de la reacción adversa que puede ir presentando o no presentando. Bueno, aquí son algunas de las características farmacocinéticas de estos antipsicóticos típicos. En general, ¿no? Tiempos de media vida, biodisponibilidad, ¿no? Varía bastante. El tiempo máximo al cual llega su concentración máxima, la biodisponibilidad, el volumen de distribución. La mayoría de ellos son metabolizados a nivel hepático, ¿no? Las dosis de inicio y de fin, pero realmente, como les digo, muchos de estos factores son muy variables en estos fármacos, en estos, bueno, tipo de paciente, digo en general, ¿no? Pero bueno, la enfermedad no tiene nada que ver con la parte farmacocinética en sí. Son muy variables. Los efectos adversos
¿no? Como vemos aquí también, ya los he mencionado anteriormente, de acuerdo a las cruces, algunos tienen mejor efecto antipsicótico, obviamente, unos tienen más sedación, unos más efectos vegetativos, ¿no? Respuestas extrapiramidales, ¿no? Eso también es muy variable entre cada uno de ellos. Las indicaciones de este grupo farmacológico de las fenotiacinas, ¿no? Básicamente está más para lo que es la esquizofrenia, la fase maníaca de la psicosis maníaco-depresiva, es también usado como antiemético, ¿no? Cuando tenemos uso de sustancias químicas circulantes, generalmente hablamos de repente de fármacos en tratamientos para el cáncer, ¿no? Es parte también de la medicación preanestésica, ¿no? Gracias a ese efecto que puede tener el neuroléptico también. Está contraindicado en pacientes con afecciones hepáticas severas, puede producir hepatitis colestásica, y eso ya lo dije inicialmente, y hice un remarcaje en eso, ¿no? La hepatitis colestásica, que específicamente la clorpromacina, ¿no? Es uno de los primeros fármacos conocidos, ¿no? En relación a producir esta hepatitis colestásica, cuyo mecanismo aparentemente es un mecanismo inmunoalergénico mediado por metabolitos tóxicos que se van a producir. Y el desarrollo de este problema de hepatitis colestática generalmente se da durante las primeras 5 semanas de tratamiento. Se ve una elevación bioquímica de la fosfatasa alcalina, ¿no? Entonces va a haber una respuesta bien característica, sobre todo con la clorpromacina, que podría darse, no siempre, podría darse. Bueno, la ventaja es que es de buen pronóstico, generalmente desaparecen rápidamente, entre unas 4, 5, hasta 8 semanas después de que suspendes el fármaco, ¿no? Pero se podría dar y hay que estar atento, sobre todo cuando hablamos de la clorpromacina, por ejemplo, ¿no? También podemos ver una hipotensión brusca, ¿no? Que también ya es característico, ya lo mencioné anteriormente, en este grupo de fármacos. Bueno, en el caso de las butirofenonas y las difenilbutilpiperidinas, básicamente dentro de las primeras, ¿no? Dentro de las butirofenonas destaca el haloperidol, ¿no? En la clínica psiquiátrica, creo que todos han escuchado del haloperidol. Y en el caso del droperidol, en anestesia, ¿no? Es su uso más destacado. En el segundo grupo, ¿no? La pimosida, ¿no? Ahí está con el pimosidal, pero bueno, generalmente es pimosida. También se utiliza en psiquiatría y generalmente se utiliza más esta para lo que es tratamientos bastante crónicos, ¿no? El haloperidol, que bueno, es en la actualidad el neuroléptico más empleado, en realidad es un prototipo, se considera como un prototipo en la lista de medicamentos esenciales de la OMS. Haloperidol, creo que todos hemos escuchado de este. Esto se debe especialmente porque tiene una elevada potencia antipsicótica y antiemética y tiene una escasa capacidad de producir sedación y signos de bloqueo alfa-adrenérgico. Entonces, esto sumado a que tiene un índice terapéutico muy alto, es decir, una amplia ventana terapéutica, y pueden administrarse, si es preciso, en dosis muy altas en periodos de corto tiempo, o sea, rápidos. Entonces, eso lo hace un fármaco bastante interesante, ¿no? Sin embargo, también puede causar muchas reacciones extrapiramidales, ¿no? Y bueno, también hay que tener mucho cuidado con eso. Pero repito, ¿no? Ese hecho de que tenga un índice terapéutico muy amplio, ¿no? Una potencia antipsicótica muy elevada, es un buen antiemético también, y no produce mucha sedación, lo hace a veces un fármaco bastante atractivo, ¿sí? Bueno, aquí vemos también algo en relación al perfil farmacológico. Tiene acciones similares a las fenotiacinas, básicamente la clorpromacina, pero bueno, se van a diferenciar en que, por ejemplo, tienen mayor actividad antipsicótica que la clorpromacina. Por eso, bueno, el haloperidol en general es el que se caracteriza por tener una mejor actividad antipsicótica que todos. Bueno, también hay algunos otros que tienen alguna actividad superior, como la trifluoropiracina, ¿no? Por si acaso. Tienen un mayor sinergismo con los analgésicos, ¿no? Se ha encontrado que tienen actividad analgésica propia. Hay que tener mucho cuidado todavía con especificar un mecanismo, pero también por ejemplo, si los combinamos con otros con analgésicos, vamos a tener un efecto neuroleptoanalgesia
de neuroleptoanalgesia muy importante. Y también si los combinamos, por ejemplo, con el óxido nitroso, tenemos también efectos de neuroleptoanestesia, ¿no? Entonces, es bastante interesante este tipo de efectos. Tiene mayor actividad antiemética que la clorpromacina, y se usa en la medicación preanestésica también, menor actividad bloqueante alfa y produce menor hipotensión, ¿no? Que es algo que sí era característico en el otro grupo, ¿no? La hipotensión que podría producir. El haloperidol se absorbe bien por vía oral, mejor que la clorpromacina, tiene una biodisponibilidad de 40 al 80%, recuerdan la clorpromacina era de 10 al 50%, ¿no? Bastante variable también. Se metaboliza en forma abundante por dos mecanismos, también a nivel hepático. Por uno, la N-desalquilación microsómica, y por otro lado tenemos mecanismos de reducción. Es decir, vamos a tener un metabolito de haloperidol reducido, que también va a tener una actividad, ¿no? Hay que recordar que algunos metabolitos de los fármacos son inactivos y en otros casos vamos a tener metabolitos activos. Y en el caso de los neurolépticos, por ejemplo, el haloperidol, la risperidona, que la vamos a ver más adelante, van a dar, después de su metabolismo, metabolitos, valga la redundancia, que son activos, ¿no? Y es el caso del haloperidol. El haloperidol también da un haloperidol, el metabolismo del haloperidol nos va a dar como resultado un metabolito, que es el haloperidol reducido, que tiene una actividad, ¿no? que es el 25% del producto original. O sea, no es el 100%, pero también tiene un efecto, ¿no? El metabolito del haloperidol. Una semivida de entre 15 a 30 horas. Existe también mucha o una gran variabilidad interindividuos, ¿no? Tanto en efectos, en concentraciones plasmáticas, en fin. Si hablamos de concentraciones efectivas, podemos hablar de concentraciones entre 5 a 20 microgramos por litro. Y también hay algunas formas de administración que son retards, ¿no? Que nos van a permitir que el tratamiento pueda que el efecto pueda ser más duradero, ¿no? En algunos pacientes en los que obviamente lo utilice. Algo también importante es que también el caso del haloperidol, el metabolismo del haloperidol puede verse inducido por el uso, por ejemplo, de fármacos inductores de metabolismo hepático. En este caso, por ejemplo, la fenitoína, la carbamazepina, el fenobarbital, la rifampicina y el tabaco, por lo que obviamente estos productos van a acelerar el metabolismo del haloperidol y van a reducir sus niveles plasmáticos, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Yo sé que esta semana, bueno, en esta fase se va a tratar el tema de anticonvulsivantes, y los anticonvulsivantes son una familia de fármacos muy interesante, muy, muy interesante. Y también revísenlo, por favor, en relación a todo lo que tenga que ver con metabolismo hepático, con el hecho de la inhibición o la inducción del metabolismo de otros medicamentos, porque son fármacos que tienen mucho problema de interacción de medicamentos. Bueno, en el caso de la fenitoína, carbamazepina, fenobarbital, Dios mío, nos producen mucha interacción, tienen mucha ligación a proteínas plasmáticas, son de estrecho margen terapéutico, son otro dolor de cabeza. Pero bueno, estos también inducen entonces el metabolismo hepático del haloperidol y van a hacer de que tengan concentraciones mucho más bajas de las que realmente van a producir un efecto, ¿no? La rifampicina también es otro fármaco que es un enemigo del metabolismo hepático, ¿no? Eso sí, el haloperidol es menos hepatotóxico que la clorpromacina, ya les he dicho, ¿no? La clorpromacina les acabo de mencionar que produce la hepatitis colectásica. En este caso, el haloperidol es menos hepatotóxico, menos daño a nivel hepático, pero pueden producir igual el parkinsonismo, ¿no? Igual o inclusive es más que de repente la clorpromacina, ¿no? O sea, también tiene ese efecto que ya lo había dicho, que tienen abundantes reacciones extrapiramidales, que son la característica también típica de todos los fármacos atípicos, ¿no? Antipsicóticos, perdón, típicos, ¿no? Que tienen esas respuestas extrapiramidales. Vamos a ver varios preparados, en el caso del haloperidol, tabletas, gotas, ampollas. Tenemos también la mezcla del droperidol con fentanilo, que bueno, básicamente es para producir neuroleptoanalgesia. Como indicaciones son antipsicóticos, son utilizados en la neuroleptoanalgesia, también se utilizan para movimientos no parkinsonianos en adultos mayores. Hay que recordar que algunas veces los ancianos tienen un temblor idiopático que no es parkinsonismo en sí, no son movimientos que estos los tienen propios inclusive de la edad y otros factores
a nivel bioquímico, neuronal, en fin. Entonces también ayuda en ese temblor idiopático y también pueden ser utilizados en lo que viene a ser la medicación preanestésica, ¿sí? Bueno, pasamos entonces ahora a los neurolépticos atípicos. Dentro de ellos, ¿no? Las subclasificaciones, las benzamidas, las dibenzodiazepinas, las dibenzotiazepinas, el grupo de los bencisoxazol. Dentro de estos, los más importantes, quizás los que sean más conocidos y los que también vamos a hablar más, es la clozapina, la olanzapina, la risperidona, ¿no? Que son los que más vamos a ver siendo utilizados, ¿no? Bueno, básicamente en este caso, si en el otro grupo tenemos la clorpromacina, el haloperidol, como las estrellas, por sus mecanismos de acción, por sus efectos, en fin. En este caso, la incorporación de la clozapina a la terapéutica esquizofrénica marcó una diferencia fundamental en relación a los neurolépticos clásicos, ¿no? Vemos una escasa propensión a provocar reacciones extrapiramidales, incluida la discinesia tardía, ¿no? Que eso es lo más importante, la diferencia más importante, el hecho de no provocar tanta reacción extrapiramidal en este grupo comparada con el anterior. La falta de incremento del nivel de la prolactina, tampoco vamos a ver una alteración en ese aspecto. La eficacia en los pacientes que fracasan con los neurolépticos clásicos, ¿no? Fracasaron con los clásicos y probablemente sí respondan a este grupo de fármacos, a los atípicos, y tiene una mayor eficacia para el control o mejoría de los síntomas negativos de la esquizofrenia, ¿no? Porque ya se los he explicado, por el hecho de que bloquean el sistema serotoninérgico, y el sistema serotoninérgico está muy relacionado al hecho precisamente de la generación de los síntomas negativos de la esquizofrenia. Entonces, al bloquear esa respuesta serotoninérgica, tenemos una mejora más importante que en controlar precisamente los síntomas negativos de la esquizofrenia, ¿no? Bueno, al igual que los neurolépticos típicos, la clozapina va a inhibir la respuesta de evitación, ¿no? Pero no produce la catalepsia. Entonces, esto lo hace bastante interesante. Si nosotros relacionamos la dosis cataléptica y la dosis de antievitación, en el caso de la clozapina, esa relación es muy alta, ¿no? Y en el caso de los fármacos típicos, ¿no? La relación es muy baja. Es decir, que aquí para que tú tengas una catalepsia, ¿no? Para que tú veas ese efecto cataléptico, la dosis tiene que ser muy superior a la dosis que nosotros necesitamos para tener ese efecto de antievitación. Entonces, la diferencia se puede presentar sin la catalepsia, pero dosis demasiado altas, ¿no? Entonces, no vas a cometer un error de ese tipo. Entonces, es muy, muy diferente al caso de los típicos, que esa relación es muy baja en el caso de los típicos, y eso hace que casi a dosis terapéuticas también podamos tener ese efecto cataléptico, ¿no? Que felizmente en este caso no se va a ver. Entonces, también, bueno, esta diferencia puede tener que ver con el hecho de que la clozapina tiene mayor afinidad por receptores dopaminérgicos en el palo estriado y en el sistema límbico que por los situados en el neoestriado, ¿no? Y ahí voy al hecho a lo que les mencionaba al inicio de la clase, de que la unión o la afinidad por el tipo de receptor o la afinidad por el receptor localizado en una zona específica del cerebro hace que tengan efectos y resultados totalmente diferentes, ¿no? Junto a ellos, precisamente, frente a este hecho de que tengan una mayor afinidad por receptores dopaminérgicos del palo estriado, ¿no? Y del sistema límbico que por los del neoestriado, también el hecho de que tengan un perfil propio de afinidad por receptores de otros sistemas neuroquímicos y acción muy específica en áreas de la corteza prefrontal y frontal hacen que tengan una respuesta farmacológica un poco distinta, ¿sí? Bueno, tras la clozapina, que fue uno de los primeros, se introdujeron otros neurolépticos de familias muy distintas, con perfiles de afinidad también muy variables, que básicamente se caracterizan o se diferencian, mejor dicho, ampliamente también entre las dosis de evitación y las dosis catalépticas, ¿no? O sea, todos los de este grupo van a tener esa característica, ¿no? La dosis antievitación y cataléptica es amplia en todos los miembros de este grupo. Y también como características generales de que todos ellos tienen menos tendencia a provocar esas reacciones extrapiramidales. ¿Qué más puedo decir de este grupo? ¿Qué más? A ver. Bueno, ya. Generalmente
todos estos, bueno, ninguno de estos fármacos, a excepción de la olanzapina, va a presentar un perfil idéntico al caso de la clozapina, y no siempre en realidad está totalmente demostrado su capacidad de mejorar los signos, la sintomatología negativo, de lo que son los síntomas negativos de la esquizofrenia, pero en forma general, ¿no? Tienen un perfil parecido, ¿no? Vamos a decirlo así, pero no son idénticos, como en el caso de la clorpromacina, que casi todos siguen la misma línea. En la clozapina sí hay, bueno, a diferencia de la clozapina, sí hay algunas diferencias entre el resto de los del grupo, ¿no? Bueno, hablando entonces en relación a la clozapina, vamos a ver que es una dibenzodiazepina, es un neuroléptico de amplio espectro con afinidad muy débil por los receptores D1 y D2. Generalmente tienen mayor afinidad por los receptores 5-HT, 2A, por los adrenérgicos alfa 1 y 2, por los receptores muscarínicos, ¿no? Y los histamínicos. Entonces aquí inclusive en este gráfico es claro, ¿no? Ustedes ven a todos los tipos de receptores que se puede unir, ¿no? Vemos una mayor cantidad por los H2A, alfa adrenérgicos, también vemos los alfa-1 adrenérgicos, los alfa-2, ¿no? Vemos muscarínicos y vemos los dopaminérgicos de 1 y de 2 en menor proporción. Presenta una mayor selectividad de bloqueo mesolímbico que nigroestriado, de forma que lógicamente apenas va a afectar la actividad del bloqueo nigroestriado, y ni siquiera a veces se ve un efecto importante en ellos, ¿no? En relación al efecto que podría ocasionar sobre el nigroestriado. En relación a esto también es súper interesante que, bueno, esto ya les he dicho, se evidencia a través de los estudios de tomografía, de los PET scan, ¿no? Como se ve claramente que estos fármacos tienen una poquísima ligación a esos receptores D2, ¿no? ¿Qué más podemos decir? La ventaja terapéutica perdón, frente a la esquizofrenia es que la capacidad de mejorar los síntomas más negativos, que ya lo habíamos visto anteriormente en forma general de este grupo, los cuadros rebeldes a otros antiesquizofrénicos, mejora el 60% de los pacientes que no responden a los fármacos típicos, y bueno, básicamente ayuda a que los pacientes vuelvan o mejoren, ¿no? En ciertos aspectos de la vida normal, en estos aspectos cognitivos, como la fluidez verbal, problemas de repente de memoria, ¿no? Ayuda a mejorar algunas características importantes de la vida cotidiana del paciente. Al igual que nosotros, la mejoría tarda en aparecer, en consolidarse, no semanas, inclusive hasta meses. El efecto de ninguno de ellos es inmediato. Si hablamos de la farmacocinética, PK es farmacocinética, la biodisponibilidad es del 50%, se une a proteínas plasmáticas en un 95%, se metaboliza en forma extensa, ¿no? A nivel hepático, con intensidad muy variable. Una tiene una semivida de eliminación de 6 a 30 horas, o sea, también es súper variable. El hecho de que tenga un metabolismo hepático, en este caso la ligación a proteínas plasmáticas es del 95%. El problema podríamos verlo con interacción con otros fármacos a nivel de ligación a proteínas plasmáticas, pero como tienen un amplio espectro o una amplia ventana, quizás no tengan un impacto clínico muy importante, sí su metabolismo. Cuando hablemos de RAMS, básicamente, obviamente, las reacciones adversas se van a derivar mucho de todo el perfil farmacológico de estos fármacos. Pueden producir molestias gastrointestinales, taquicardia por bloqueo vagal, ligera hipotensión, incontinencia. Vamos a ver que también en algunos casos podría producir sequedad en la cavidad oral. Sin embargo, la mayoría de las veces produce una hipersalivación, ¿no? Y se alorrea por mecanismos que no se conocen. Ya les he dicho, bloquean tantos receptores. Puede favorecer el aumento de peso, pero también algunas veces lo reduce, entonces tampoco está nada totalmente definido en relación a esto. Ocasionalmente provocan disfunción sexual, ¿no? Problemas en la menstruación, pero en menor grado que en el caso de las fenotiacinas. Ya
ya que no afecta a la prolactina tampoco, ocasiona sedación, pero no provoca reacciones extrapiramidales ni la disinencia tardía, que sí lo hemos visto en el grupo anterior. Podemos ver que produce modificaciones en el electroencefalograma, y esto es importante porque vamos a ver, y ya lo había dicho, ¿no?, que a diferencia de otras familias de medicamentos, estos pueden producir crisis convulsiva, y esto sí hay que tener también cuidado. Podría producir crisis convulsiva, ¿no? Eh, y eso hay que manejarlo con cuidado también. La mayor preocupación es la producción de la agranulocitosis, y creo que también yo lo había mencionado anteriormente cuando hablé de las reacciones generales de estos grupos farmacológicos. Precisamente la clozapina se caracteriza por producir agranulocitosis con un riesgo acumulado según pase el tiempo de administración. Bueno, en realidad la granulocitosis se tiene que controlar los 2 primeros años, es decir, el primer año corres un riesgo, el segundo año también sigues corriendo el riesgo, pero ya hacia más adelante ya este riesgo va disminuyendo. Por eso, inclusive, casi el 80% de los casos de granulocitosis se va a presentar en los primeros meses de tratamiento, 2, 3, máximo 4 meses. Tú vas a ver la granulocitosis, después hay un riesgo, pero ya más bajo. Entonces, generalmente, tú tienes que ir controlando al inicio del tratamiento los primeros meses semanalmente, no el parámetro. Después, durante el primer año, probablemente cada mes, ¿no? Y pasado ya los 2 años, ya vamos a ver que no va a aparecer el cuadro, pero sí tienes que hacer el control muy cuidadoso de lo que viene a ser ese problema de agranulocitosis, que es característico, que podría presentarse en forma relativamente frecuente en el caso de la clozapina, ¿no? Entonces, bueno, pero solo haciendo un seguimiento adecuado lo mantienes. Responde felizmente bien a los estimulantes de colonias de granulocitos, como el filgrastim, por ejemplo, o sea, responde a la medicación en forma adecuada. Entonces, tampoco es que es algo muy, muy grave, solamente tienes que hacer un control adecuado, ¿no? También puede presentarse la aparición de la eosinofilia, ¿no?, de lo que viene a ser la leucopenia. Generalmente conviene iniciar el tratamiento en forma gradual, como el caso de los otros neurolépticos. Se inicia en este caso con dosis de 25, 75 miligramos por día, divididos hasta en 2 o 3 tomas, y vas incrementando, ¿no?, de 25 a 50 miligramos por día, pues en el curso de las semanas, ¿no? Inclusive puedes llegar a dosis de 300, 400 miligramos por día, hasta 450 miligramos por día, y en ocasiones inclusive puedes llegar hasta 900 miligramos por día. Eso va a depender mucho de la respuesta de cada paciente, ¿no? Pero como lo hemos visto también en otros fármacos, como el caso de la clorpromacina, es el hecho de la titulación. Tienes obligatoriamente que ir titulando porque son medicamentos de mucha, pero mucha variabilidad. Entonces vas titulando y vas evaluando los efectos. En el caso de la clozapina vas fijándote mucho en esto de la granulocitosis, ¿sí? Bueno, otro medicamento importante en este grupo es la olanzapina. Se parece a la clozapina, tanto en su estructura química y por su perfil farmacológico, aunque es más potente, con elevada afinidad a los receptores de 2 y de 4 y 5H2A y receptores muscarínicos. Ojo que les he dicho, ¿no?, anteriormente, de que si bien es cierto, tienen diferentes uniones a diferentes receptores, ¿no? Pero obviamente algunos se unen más que otros, algunos tipos de ellos, y precisamente el caso de la olanzapina tiene un poco más de afinidad por los D2 y D4 que la clozapina, ¿no? O sea, la olanzapina tiene algo más de afinidad por D2 y D4, no que no tenga por la 5HD2A, sigue ganando, obviamente, pero también tiene una afinidad interesante por esos D2 y D4 y también por los receptores muscarínicos. Supera al haloperidol en el control de los síntomas negativos, tiene muy poca o escasa actividad extrapiramidal. Su semivida de eliminación es alrededor de 30 horas, ¿no? Y las dosis recomendadas van entre 5 a 20 miligramos día. Entonces, básicamente, también puede provocar un aumento de peso, puede provocar en algunos casos problemas hepáticos, pero no producen agranulocitosis. Entonces, esas características que les acabo de mencionar, una vida larga, no produce granulocitosis, que tiene una unión un poco más elevada por los receptores de 2, que es importante en la respuesta frente a la esquizofrenia, aparentemente controla mejor los síntomas negativos que el haloperidol,
con una escasa actividad también extrapiramidal. Esto hace que la olanzapina sea un fármaco que también llame muchísimo la atención, que tiene un perfil que es bastante interesante para considerarlo como un neuroléptico bastante importante, ¿no? Bueno, otro medicamento que es también bastante utilizado es la risperidona, que es un derivado del benzoxazol con muy alta afinidad por los receptores de 2, ¿no? Superior, obviamente, comparada con la de 1, pero sobre todo tiene una mayor afinidad nuevamente por los 5H2, ¿no? Tiene entonces sí una afinidad por D2, por D1, pero bueno, obviamente sigue siendo mayor la afinidad por los receptores HT2A, que es típico de todos los neurolépticos atípicos. También es importante ese bloqueo de 2, ¿no? Porque, bueno, le suma también el efecto que nosotros deseamos, ¿no? Como cualquier fármaco antipsicótico, el hecho del efecto dopaminérgico, el hecho del bloqueo de la parte de dopamina, también nos da un efecto muy, muy importante para el tratamiento de las esquizofrenias. En relación a detalles importantes de su farmacocinética, es biotransformada en un 30-70%. Su semivida de eliminación es entre 3 a 6 horas. Algo muy importante es que tiene un metabolito activo también, que en este caso es el 9-hidroxirrisperidona, que va a tener un tiempo de media vida más largo, hasta de 20 horas. Y también esto hace que la existencia de esa capacidad, la existencia de que sea metabolizada hepáticamente. 2, el hecho de que su metabolito también tenga una actividad, es inclusive una actividad que dura más tiempo, 20 horas. O sea, el fármaco en sí dura 3 a 6 horas, pero acá estamos hablando que el metabolito dura hasta 20 horas. Eso también da una amplia variabilidad en relación al efecto de este medicamento, ¿no? Vamos a ver que hay metabolizadores rápidos y metabolizadores lentos. Entonces vamos a ver que hay pacientes que van a metabolizar rápidamente la risperidona y al metabolizarla rápidamente ustedes me dirían, entonces baja el efecto farmacológico. No, esto es lo que generalmente estamos acostumbrados a pensar, que si aceleramos el metabolismo de un medicamento, se acelera su eliminación y por lo tanto hay menos efecto. Pero en este caso específico, el hecho de metabolizarlo me va a dar un metabolito activo. Entonces, si yo acelero, si yo aumento el metabolismo, también voy a tener un metabolito activo durante más tiempo, por lo tanto voy a tener un efecto más duradero, ¿no? Yo me recuerdo muy bien que en algún momento cuando hicimos bioquímica yo les expliqué la importancia de entender esa diferencia. Cuando hablamos de metabolización rápida, por ejemplo, como lo hemos visto en el caso de la clorpromacina, de otros medicamentos que mencionaba anteriormente, que el metabolismo rápido va a hacer de que la concentración plasmática decaiga rápidamente y se elimine del organismo más rápidamente. En este caso, el hecho de tener compuestos que puedan alterar, ¿no? Que puedan hacer que su metabolismo de repente se active, no va a ser exactamente que la concentración plasmática caiga, bueno, sí va a caer del medicamento padre, pero no va a ser que el efecto desaparezca, sino por el contrario, como el metabolismo va a darme un metabolito activo, voy a tener más metabolito activo y el metabolito activo inclusive dura más tiempo en el organismo que la molécula padre, ¿no? Entonces es súper interesante porque aquí el hecho de acelerar de repente la metabolización me va a dar como resultado más efecto, ¿no? que lo que normalmente esperaría. No sé si me entiendan ese aspecto. Entonces, por favor, entiendan eso en relación al metabolismo. Como tenemos un metabolito hepático activo ahora, entonces no voy a tener lo que siempre hemos pensado, ¿no? Acelera el metabolismo, disminuye concentración y hay menos efectos. En este caso, no. En este caso, al acelerar el metabolismo, tengo más metabolito activo. Este metabolito activo tiene un tiempo de vida más larga, entonces voy a tener un efecto más duradero, ¿sí? Y obviamente, como estamos hablando de un fármaco que actúa más a nivel de receptores serotoninérgicos, vamos a ver, ¿no? Que va a tener un efecto obviamente también muy importante en relación a la respuesta
frente a la psicosis que puedan presentar los pacientes. Entonces, aquí vemos un efecto también muy importante de variabilidad que va a darse por el hecho de que hay muchas personas que pueden ser metabolizadores rápidos y metabolizadores lentos, que ya les he dicho que para muchos medicamentos es sumamente importante, esto es algo genético, esto es algo que se maneja en muchos otros lugares, muchos otros países que te determinan, oye, tú eres metabolizador rápido, vas a estar más dosis, eres metabolizador lento, vas a estar menos dosis, en fin. Entonces es también bastante interesante. Aquí también les coloqué este gráfico de aquí por el hecho de que la risperidona, por ejemplo, para su absorción, en la absorción de ella participa precisamente la glicoproteína P. Y esto es un limitante, chicos, porque al presentarse la glicoproteína para su absorción, quiere decir de que aquellas personas que tengan más glicoproteína P, ¿no? Van a hacer pasar, van a hacer absorber más que aquellos que no lo tengan. Y esta de aquí hay gente que solo, bueno, hay gente que se dedica a investigar cosas muy específicas, pero hay un grupo muy importante de personas que solo se dedican a la investigación precisamente de la PGP, ¿no? De la glicoproteína P, porque es sumamente interesante todo lo que puedes ocasionar en el organismo por inhibir o por activar este receptor de aquí, ¿no? Entonces, en este caso lo mencioné anteriormente y lo vuelvo a mencionar ahora porque, por ejemplo, está relacionado con la absorción. Entonces puedes absorber más o puedes absorber menos dependiendo de tu expresión de glicoproteína P, que puede ser muy variable en las personas, ¿no? Es muy, muy, muy diferente, ¿sí? Bueno, entonces también lo vemos aquí, entonces vemos un metabolito activo en este caso que tiene un tiempo de media vida mucho más largo. La risperidona y su metabolito activo se van a excretar por riñón en un 70% y en las heces en un 30%, ¿no? En relación al porcentaje de eliminación de los mismos. Bueno, la dosis recomendada es entre 2 a 8 miligramos día. A esta dosis las incidencias de reacciones extrapiramidales también son muy bajas. Bueno, en general esas reacciones son bajas en toda esta familia, pero específicamente las reacciones extrapiramidales son muy, muy bajas con estas dosis. Pueden producir astenia, sedación, problemas de acomodación, mareo ortostático, palpitaciones, taquicardias, aumento de peso y disfunción sexual en el caso del varón. También se ha descrito en algunos casos la hipertermia, todo lo que viene a ser la hipertermia neuroléptica maligna. Vamos a ver también problemas en relación a, tenemos que hacer un ajuste de dosis en relación a la insuficiencia renal. Cuando nosotros tenemos un metabolito activo que es aclarado por vía renal, entonces también tenemos que considerar el hecho de la disfunción renal. Y no sé, voy a aclarar este punto porque creo que son un poco confuso. Cuando nosotros tenemos un fármaco que se elimina en forma renal, y ya se los he dicho varias veces en farmacología, tenemos que pensar en función renal. Cuando tenemos un fármaco que se elimina básicamente a nivel hepático, o sea, que tiene sufre el metabolismo hepático, después se va a eliminar, pero como ya lo estás metabolizando, ya está inactivo y va a ser eliminado, no hay tanto el problema de la función renal, ¿sí? Pero en este caso, como el metabolito es activo, ¿no? Y obviamente va a necesitar ser eliminado renalmente, el metabolito activo, porque ya ha pasado por su metabolismo anterior, hepático. Entonces, la insuficiencia renal es un factor sumamente importante. Los pacientes con risperidona que tengan función renal alterada, obligatoriamente hay que hacerle un ajuste de la dosificación. Entonces, sobre todo, eh, colocamos aquí lo que son los ancianos, porque generalmente son los ancianos los que tienen problemas relacionados, ¿no?, a disfunción renal. Entonces, hay que hacer ajuste de dosis de la risperidona en base a la función renal, ¿no? Cuando veamos esto precisamente porque tiene un metabolito activo que va a ser eliminado también en forma renal, entonces tengo que ajustarlo, ¿no? Porque si tenemos el metabolito activo y tenemos una disfunción renal y no lo eliminamos en forma adecuada, ese metabolito activo, el inactivo no hay problema, porque el inactivo no va a hacer nada ya en el organismo, pero el activo sí. Entonces, si no controlamos esto, obviamente vamos a estar acumulando un metabolito activo que inclusive tiene un tiempo de vida más largo que la molécula padre, y como consecuencia podemos ver también algunas reacciones importantes, algunas reacciones adversas importantes, ¿sí? Bueno, entonces aquí hemos terminado con este tema. Bueno, he mencionado aquellos fármacos que son más importantes en relación a este grupo farmacológico. Y para terminar,
como les he dicho, que ustedes van a tener punto de participación en esta tercera fase. Rápidamente, por favor, chicos, diferencias, 3 diferencias, no, está demasiado fácil mi pregunta, pero ya, 3 diferencias importantes entre lo que son los antipsicóticos típicos y los antipsicóticos atípicos. Para esta participación tienen 2 minutos, ¿sí? Y yo cierro el Padlet y dejan de contabilizar la participación para esta fase, ¿sí? Repito, entonces la pregunta para todos los presentes es la siguiente, que me den por favor, he dicho 2, he dicho 3, ya no me acuerdo. Ya, 3 diferencias importantes entre los antipsicóticos típicos y los antipsicóticos atípicos. Chicos, les doy 3 minutos y cierro el Padlet y son las personas que van a tener participación el día de hoy, ¿sí? Entonces, por favor, a través del Padlet, los que participen, ¿no? Van a tener el punto bueno, se les va a considerar participación en esta tercera fase para su nota en esta fase, ¿sí? Cuidado. Listo, chicos. Entonces, ya son las 11. Wow. El material, por favor, se los voy a dejar en este momento en los archivos, ¿no? del sistema para que ustedes puedan tenerlo. Y bueno, en cualquiera de los casos también se lo hago llegar a la delegada. ¿Listo? Entonces, a ver, por favor, chicos, voy a cerrar el PAT, les he dado 3 minutos. 11 de la mañana terminamos, cierro el Padlet y acabamos, ¿sí? Los que ya terminaron, no hay problema, pueden retirarse. Gonzalo, estás levantando la mano, creo recién acabo de ver. No está. Ah, sí, doctora, sino que como decía para participar no sabía que era por Padlet, pero ya estoy escribiendo ya. No, pero aprovechemos y participa, Gonzalo. No hay ningún problema, te pongo ahora el... Ah, no, sí, sino que, bueno, las diferencias serían, bueno, las típicas sería de la típica del atípico, que, bueno, típico está ligado a receptores D2, el atípico está ligado a receptores 5TH2, el típico ocasiona lo que son síntomas extrapiramidales y, bueno, el otro en menor medida, los atípicos. Y por lo general, bueno, los típicos tienen generación más fuerte, ¿no? O sea, como que son más, a la vez que son más específicos, también son más, también tienen este efecto más fuerte en lo que son justamente en la inhibición, ¿no? ¿Cómo se llamaba? No. De la inhibición dopaminérgica, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que podría decir más que todo. No nos olvidemos, perfecto, Gonzalo. Creo que de alguna forma es resumido en pocas palabras. Tenemos un efecto mayor sobre los D2, efectos extrapiramidales mucho más intensos, el hecho de la prolactina. Claro, sí. Recordemos que también tienen un efecto más positiva de la esquizofrenia, ¿no? Y en el caso de los atípicos es más, o sea, ojo que no deja de tener un efecto también sobre D2, D1 y otros antipsicótica y bueno, pero sobre todo sobre los 5-HT2A que están muy relacionados al hecho de la generación, ¿no? Cuando vemos alteraciones serotoninérgicas que los que van a finalmente ocasionar los síntomas negativos de la esquizofrenia, entonces nos ayuda a frenar con mayor los síntomas negativos. Y generalmente estos atípicos son más efectivos en los pacientes que no tuvieron respuestas, también precisamente porque el mecanismo, el cual probablemente esté ocasionando esa psicosis es diferente, ¿no? Ya que es más sobre otro tipo de receptores. Vemos que son menos efectos extrapiramidales, también nos pueden tener en menos potencia, en menor grado. Vemos también el hecho de que no va a tener ese efecto cataléptico en los típicos, ¿no? Son fármacos con bastante psicótica y dentro de ellos hemos mencionado algunos que son bastante usados hoy en día, ¿no?
Tenemos uno lanzapina que tiene un perfil más bonito de manejar. Ojo, fármacos como la risperidona, bueno, en general esta familia de fármacos, en general, o sea, hablar en forma general, son fármacos muy malos. La risperidona es muy malo, son fármacos, no fármacos, bueno, son fármacos que tienen que ser usados, pero son fármacos bastante problemáticos, dañinos. El caso de la risperidona es un fármaco, ojo, no había mencionado, la risperidona no puede ser, o está en demencia, en Alzheimer, favorece en el deterioro cognitivo, entonces no hay que tomarlo muy posible en realidad, ¿no? Anula la voluntad, ¿no? Hay algunos de estos fármacos que son utilizados en niños, bueno, me guardo los derechos de opinión, pero hay algunos fármacos que a veces son utilizados por algunos problemas de niños y los tienen a los niños como que si estuviesen en otro mundo, desconectados de la realidad. Y bueno, tienen otras aplicaciones, pero en realidad en forma general son fármacos no muy agradables, ¿no? La risperidona en realidad, ¿no? Termina dañando otras, otras capacidades del paciente, que ese efecto metabético no es tampoco agradable, ¿no? En forma general. Listo, chicos, entonces voy a cerrar la participación por el día de hoy. Entonces, les repito, les dejo el material disponible para todos ustedes aquí en los archivos y también lo voy a enviar a través de la delegada, ¿sí? Listo, chicos, muy buen fin de semana a todos. Los dejo, que tengo otra clase ahora. Hasta luego, chicos. Hasta luego, doctora. Hasta luego, Gracias. hasta luego, doctora. Hasta luego.